Olimpia, porque el equipo boliviano sumó 6. Y si Olimpia llega a perder en La Paz, Always Ready va a ir a 9. Olimpia va a quedar con 3. Ya un rezago muy importante, Federico Daniel. Ganó pues ayer el Always 2-0. Sí, y allí ganando y todo Inter y acá Táchira tendrá que ver después combinación de números. No, aparte está haciendo puntaje ideal en su cancha. Como siempre hablamos, ¿verdad? Equipo que en la altura sea un equipo medianamente bien conformado es duro. Y está demostrando que en su cancha se impone. Y ahí tendrá que ir Olimpia en medio de este momento tan complicado. Eso, Federico, me parece de rearmarse. Lo va a decir Johnny, pero parece que hay muchos cambios para el próximo domingo y ha de ser con vista seguramente a todo lo que está pasando y también al partido que tiene el jueves. ¿Vos sabés si hay muchos cambios, Johnny? Sí, señor. Si bien el equipo no está confirmado, Federico, o no están confirmados los cambios, va a poner Sergio Orteman un equipo prácticamente alternativo, porque está el viaje a La Paz, una altura con el rival que tiene 6, y hay que meter con todo en la Copa Libertadores de América. Faltan 3 fechas, van a faltar 3 fechas después del partido contra Sol el próximo fin de semana. Entonces la idea es armar un equipo competitivo, alternativo y encarar con todo lo que es la Copa Libertadores de América. Podría aparecer, por ejemplo, Saúl en el sector defensivo. Creo que Saúl va a jugar el domingo y va a jugar también el próximo jueves. Después Otálvaro puede retornar como lateral por la zona derecha. Derlis González, que ya tuvo minutos en el Superclásico, jugó también en Brasil, podría ser parte de la ofensiva junto a Walter González. Está Néstor Camacho, Diego Torres, que jugó 45 minutos ante Cerro Porteño. También podría aparecer un mediocampo totalmente inédito, que puede aparecer allí Jordan con Quintana. Alternativa que maneja Sergio Orteman para conformar el equipo. Repito, tratar de poner un equipo competitivo ante Sol para dejar bien descansado el equipo titular. Pero allí hay no sé si es incoherencia o un contraste cuando vos decías ganar el campeonato. O sea, vos lo que decís es, se apunta toda la copa. Claro, Daniel. Pasa que, por eso decía, van a quedar 3 fechas después del partido contra Sol. Son 9 puntos, se puede luchar. Sin embargo, contra el equipo boliviano, una derrota y prácticamente fuera de la Copa Libertadores de América. Sabemos que Olimpia tiene un grupo, un equipo con una edad importante, clásico, partido en Brasil, volver a jugar contra Sol, ir a la altura, enfrentar al equipo y enfrentar a la altura, me parece que va a ser un desgaste muy importante. Entonces Sergio Orteman va a recurrir al grupo, va a recurrir al equipo, porque recordemos, Olimpia fácilmente puede armar 2 equipos. La idea es poner lo mejor este domingo y también el próximo jueves. O sea, eso tiene más sentido. No es que le va a hacer descansar. Yo creo que y acá hemos hablado durante la semana. Porque fíjate que hasta los resultados ayer se dio el resultado ideal para Cerro y se dio el resultado más incómodo para Olimpia. Pero en Cerro vos podés hacer la ecuación. Bueno, hay que hacerle descansar a los titulares. En Olimpia no hay titulares, por ende lo del descanso no tiene mucho sentido. Entonces, claro, yo creo que lo último que dijiste, Johnny, se adecua más porque ha de ser incómodo para los dos. Hablo de Olimpia y Cerro, decir, no, nos estamos bajando del torneo para apuntarle a la Libertadores, o, ¿sabes qué? Vamos a hipotecar nuestra performance en la Libertadores porque queremos ganar el torneo de apertura. En el caso puntual de Olimpia, donde no se puede argumentar el tema físico, porque hubo rotación, y no rotación planificada, sino rotación por ineficacia futbolística. Lo que tiene que encontrar Orteman es un equipo competitivo, y a ese equipo competitivo decirle, ustedes juegan contra Sol y van a jugar también en La Paz. Porque me parece que ya, o sea, caducó un poco ese discurso de, no, a ustedes los voy a guardar para el siguiente encuentro. El último ejemplo, a ustedes lo voy a guardar en el Clásico para jugar en Porto Alegre, y así les fue en los 2 partidos. Entonces, yo creo que no limpia eso de darle descanso para un partido más importante, no tiene sentido. Depende de quién sea, ¿verdad? Porque vos, por ejemplo, Ojeda no puede jugar el plano local. No, Brian fue expulsado. Bueno, tendrá que volver a Santa Cruz. Yo a Richard Ortiz sí lo guardo para La Paz. Me demuestra el tema de Richard Ortiz que 2 partidos no va, ¿verdad? Si tiene que jugar allá.
Y lo ganaron en el clásico y así le fue en el No, claro, y bueno, pero y no quiero saber O sea, si hubiera jugado clásico, Dani, salía desgarrado el primer tiempo, así como estaba físicamente el plantel de hay Olimpia. alguno que sin jugar 2 o 3 partidos. Sí, porque se le nota, ¿verdad? Está fuera de forma hace mucho tiempo, Richard Ortiz. Y después, ¿quién más? Iván Torres, jugador de altura, liviano. Vos tenés que buscar en la altura livianos. Es que en Por eso Olimpia no hay- Salcedo va a jugar los dos. Seguramente, yo creo Salcedo Cáceres, me imagino, ante Always Ready, ¿verdad? Después de la experiencia de Alcaraz en el plano local, puede ir con Cáceres o con Salcedo. Salcedo está para jugar los dos partidos porque es domingo, jueves. Claro, por eso. Lateral, me sigo quedando con Otálvaro. Y es como decía, Otálvaro 5, lo decía antes del partido. Y Alan aquí- Benito rinde 4 Yo puntos. después, Federico, después de ver que también fue un campo abierto, Alan, para mí no sería nada descabellado que el cuerpo técnico piense en un central allí. Porque es una invitación al... Sí, puede ser, pero una invitación a Rolón lo tiene que poner en algún momento, porque Rolón no es Sí, Rolón menos. está bien, por ejemplo, me Rolón parece como que- lateral no es menos, sí, como Claro, decís, claro, marcando al menos. Yo hasta, a Que ver, Otálvaro y este muchacho. hasta Jordan Santa Cruz de lateral me parece que da más Y garantía. hasta ¿no? podría ser. Podría Olimpia ser. tiene que dejarse de joder y ponerle a Saúl Salcedo de titular. Muchacho joven. No es ni un minero. No es un trabajador de asfalto. Pero Es lo que va a estar cansado. Cállate, Johnny, escúchame. Por favor, que está cansado. ¿Qué es lo que parece esto? ¿Cuándo vamos a ser competitivos así? Por eso que nos pasan encima. Que le va a dar descanso. ¿Qué descanso? ¿Quién vio el genio en Olimpia? No, pero agarraste Pero el Saúl ejemplo no, pero tema equivocado. de- Saúl tiene que jugar ya todos los partidos. Le tienen que dar la confianza a Saúl Estamos de acuerdo. y le tiene que dar la confianza a Luis Cáceres. Y esa tiene que ser la dupla central del Olimpia. Se equivoque en 1, 2 o 3 partidos, pero que Orteman le diga, Saúl y Luis Cáceres, ustedes me van a jugar hasta que a mí me echen a patada. Pero tiene que levantar su unidad, Saúl. ¿Y cómo va a levantar si no le da confianza? Si el técnico cambia a cada rato su... Yo sé que vos sos abogado a lo mejor de Orteman o de los directivos del Olimpia. No, por favor. Pero el tema acá es, por favor, no hay un equipo estable en Olimpia. Dame una configuración que se haya repetido en 3 partidos. Decime. No, es que no hay. Y bueno, entonces, Es que ¿cómo no- vos vas a ser buen relator si yo no te doy un partido por fin de semana? Y te doy de repente para que relates a la 5ª semana. A ver cómo te va a ir. Pero si no... Basta de discurso, basta, se acabó. Olimpia está en crisis porque lo manejan mal. Disculpame, Johnny. No, por favor, no. Es conversación simplemente. No, yo decía el tema Saúl. Saúl jugó muy mal ante Huigueña. ¿Y los otros cómo jugaron, Johnny? Es que Alcaraz jugó muy bien ante Cerro. Polenta sí. Jugó muy mal contra 12. Alcaraz hizo un penal tonto contra 12 y nos perdió el puesto por eso. No, yo estoy hablando, Federico, que si se le va a dar la oportunidad a Saúl, él también tiene que poner de su parte. Es Y un bueno, gran jugador. pero Y Polenta de Beckenbauer. Salcedo tiene que estar. No. Y le decimos antes del Más de partido. 3 millones de dólares Antes del pagamos, partido, no le después del dan. partido. Ya que querés gritar, Claro. no después del partido. No, adelante. Antes, hermano. No ni durante. Ahí está el perro. Apareció. Apareció. Presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarte, Carlos Ortega. ¿Cómo está, Bruno? Saludos. Bien. Su compañero de Presidente, audiencia, señor. decime una cosa, a lo mejor yo estoy equivocado, pero ¿verdad que si al jugador no le das confianza y no le das continuidad, el tipo no va a estar seguro nunca? No, realmente los jugadores necesitan continuidad, necesitan que le dé confianza para que se puedan afianzar en los puestos. Realmente como todo trabajo y como toda actividad, uno cuando tiene continuidad y va trabajando, va ganando experiencia y eso le da también solvencia para poder desenvolverse. Tanto en el trabajo y también en el fútbol, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, presidente, una derrota contundente, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? Fueron superiores los de Peñarol. No, nosotros creemos que no fue el árbitro, desde un principio no comenzó a... En serio, perseguir, mira que yo no he ¿verdad? visto el partido, por eso te pregunto. No, el árbitro comenzó a perseguir, nos cobraba falta, nos sacaba como 6 tarjetas amarillas, nos comenzaron a cobrar.
cualquier cosa, ya no le llenó la tarjeta y nos comenzaron a cobrar muchas faltas. Ahí también tuvimos algunos errores, ¿verdad? En el primer gol no cubrimos la parte, ¿verdad? Del arco, la parte del centro, y no metieron. Después el penal no fue penal, ¿verdad? Penal tuvo. Yo te decía a jugar por el resultado, pues 3-0. Yo, la verdad, he visto fragmentos del partido. Pero es un resultado mentiroso, ¿no? Si hubiera el partido, te vas a dar cuenta que no fue. Nosotros pensábamos que Peñarol iba a ser un equipo, ¿verdad? Con mucha individualidad, con mucho juego, pero no vimos un Peñarol de ese tipo, no vimos jugadores de mucha calidad también, porque justamente estamos hablando con el presidente Peñarol, nos estaba diciendo que tenía 2 o 3 chicos que estaban cotizados como 10 millones de dólares, y no vimos, por lo menos no vimos, no sé si estamos equivocados, no vimos esa calidad que ellos estaban mencionando antes del partido de sus jugadores. Bueno, aquí observando, porque estamos observando en ABC TV, Carlos, no fue penal de ninguna forma. No lo toca. Y eso que el árbitro estaba cerca, el penal que dio el 2-0, y ahí ya comenzaron a tomar distancia, ¿no? No, y evidentemente el penal no llegó para abajo, ya comenzamos a perder las líneas, comenzamos a tratar de levantar y ya no estábamos más bien parados, y vino el tercer gol, pero el penal no. Justo en el momento que más estábamos insistiendo para el empate, vino el penal y nos mató prácticamente en el partido eso. El presidente que durante la transmisión dice que no fue penal. Y yo... Pero mira pero qué vergüenza. Ahora estoy mirando la imagen. Esto no fue penal. Se tira. No fue penal. Nunca fue No, penal. una payasada. Y no había VAR. Lastimosamente no hay VAR porque... No hay VAR, pero... Qué vergüenza. Si en todo el partido, si viera cómo arbitró el árbitro, es una vergüenza. Yo no sé cómo pueden esto arbitrar. ¿Y quién fue el árbitro? ¿Cómo se llama? Un ecuatoriano es Carlos Aníbal. No, mira, yo vine hoy con todo, presidente. Orbe. Este te cocinaron, Claro, presidente. Orbe. ¿Te cocinaron? No, evidentemente, así es. Qué bárbaro. Mirá lo que es un roce, no. Y Bruno, justo cuando el equipo estaba levantando, estábamos buscando el empate, el equipo estaba teniendo la pelota, estábamos llegando de a poco y nos mató el penal. Ya comenzamos a desmotivarnos y también a no pararnos más bien, y eso también trajo el tercero de ellos, pero no fue un partido en donde el resultado 3-0 fue contundente, ¿verdad? Es un partido en la cual hubieron situaciones de que el árbitro incidió muchísimo en el resultado. Para el primer gol también una falta que no fue falta, cobró, y de esa falta vino el primer gol. Acá varios mensajes de WhatsApp dice, le regalaron un penal a Peñarol. Otro dice, River le cagó a patadas a Peñarol. Otro dice, River nunca llegó al arco de Peñarol. No sé si esto es cierto o es mentira. Estoy leyendo nomás lo que dicen los oyentes que vieron el partido, ¿verdad? Pero acá lo categórico es que evidentemente no fue penal, ¿verdad? Un error muy grosero del árbitro, ¿verdad? Y bueno, está bien. A partir de ahora tendrán que planificar lo que se viene. ¿Contra quién juegan el fin de semana? Nosotros estamos jugando con Guaireña el domingo, un partido de vida o muerte también, porque estamos allá abajo, estamos mal y tenemos que tratar de levantar al equipo. Totalmente, presidente. Bueno, ¿cómo están ustedes en materia de sueldo y compañía? Porque me han contado en las últimas horas que hay una crisis grande, presidente, en el fútbol paraguayo. Y no voy a mencionar los clubes porque van a saltar acá, pero te digo que hay clubes que están adeudando 3 y hay otros 4 meses inclusive. Y los más pintaditos son los que deben más, Nosotros estamos al día. Esta semana estamos pagando ya el mes de abril, ¿verdad? Justamente nos pagamos por los viajes que estamos teniendo y cumpliendo con toda la parte de premio, y ya estamos al día. Está bien.
No tenemos problemas en cuanto a sueldo ni premio, no tenemos problemas. El problema que tenemos es que no levanta el equipo, no ganamos, no estamos pudiendo salir de esta situación en que estamos, ¿verdad? Y nos desespera eso y vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver si es que podemos sacar un buen resultado el día domingo con Guaireña. Pero técnico ya no va a cambiar o depende de lo que pase. No es tema técnico, es tema de jugadores. Tenemos que levantar, creemos que tenemos buenos jugadores, pero no se nos da. ¿No le está pagando mucho a algunos jugadores, presidente? Y tenemos que ver si no hay conformismo también. Viste que también el paraguayo gana bien también y muchas veces Ese es el problema. también Porque... se siente conforme y no. Hay que ver, realmente el fútbol es algo muy delicado, ¿verdad? Vos sabés, ¿le conocés a Rafa Bobadilla? Sí, le conozco. Bueno, ¿sabes qué me dijo Rafa Bobadilla ayer? Que un jugador, sin mencionar el nombre, ¿verdad? Dijo, pero que inviertan un poco porque gana 70,000 por mes y el premio es de $1,000 por partido. Y que hagan al revés, que le paguen 70,000 de premio y que le den 1,000 de sueldo. Y me dijo, ahí vas a ver cómo van a correr y cómo van a jugar. Pero eso es teoría, es difícil eso. No, yo sé, pero se entiende, ¿verdad? Es Se una buena entiende. teoría, pero de teoría no podemos vivir en el fútbol. Mira que Nacional, el presidente, cuando llegó a la final de la Copa Libertadores en el 2014, Nacional implementó ese sistema de que tenía unos premios espectaculares. El sueldo no era mucho, pero el premio era, mira, ganaban un partido y ganaban la mitad del sueldo más o Se menos. hacía una casa. No, en serio, en serio. Yo conozco un jugador Y- que se hizo una casa hermosa, Julián Benítez, en Sí. la Maré con lo que fueron los premios de aquella Libertadores. Y llegaron a la final de la Libertadores. Sí. A lo Tenés mejor que digo, tener- no sé, un tenés sistema que tener nomás. en cuenta también, Bruno, que si tu equipo da, ¿verdad? Con premio y sin premio va a llegar, pero si tu equipo no da, ni si le da premio triple, no te alcanza. Dice que acá me están contando que en River los premios son muy buenos, ¿no? Bueno, pero escuchar lo que dice el presidente. El equipo no da. Si no da el equipo. Y esa ya otra entonces cosa, es pero preocupante. son buenos los premios, presidente. 10 millones, dijo, por algunos partidos, pero no se dan los resultados. Eso es lo que pasa. Muchas veces también, yo por la experiencia también, como dirigente que tengo, muchas veces tiramos la casa por la ventana y por más que ponga el premio jugoso, si no se da también. Hay veces que no pone el premio que tenés que poner y sacar resultados, ¿verdad? Buenísimo que muchas veces te ayudan a levantar al equipo. Es relativo, el fútbol es muy difícil. Bueno, acá me dicen que... No es más 2 más 2, 4, es una cosa muy difícil en todo sentido. No hay una fórmula exacta para poder decir con esto voy a salir campeón, con esto voy a salir campeón. No es así. Mucha gente opina, pero es muy difícil, realmente. Yo con la experiencia que tengo ya en el fútbol. Esto no es científico. Y seguimos cometiendo y muchas veces uno piensa que va a levantar, que va a salir con la forma la gestión que uno está tomando y muchas veces no se dan los resultados. Hay veces que uno piensa que va a pelear y le sale todo vale los resultados. Es algo difícil. Presidente, Me contaron que a veces 5 o 7 millones por partido ganado y no dan. Sí, hasta 10 Premio, millones. hasta 10 millones. hasta 10 millones. a dan. nivel local. Y no A la ganan. pucha. Qué bárbaro, muchísima plata eso. Bueno, presidente, levantar cabeza, mucha fuerza, muy Dale, amable. dale, Bruno. Un abrazo. Gracias, presidente. Gracias. Salud para vos y tu familia. El presidente Carlos Ortega, de River. Presidente Edgar Monge, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Se cortó. Vamos a retomar contacto con él. El único que puso pecho será por el fútbol paraguayo 12 de octubre. Se quedó Johnny en el circuito. Y vos sabés que Sampaio también inventó algunas faltas en perjuicio del 12 de octubre. ¿En serio? Ayer en el inicio, el boliviano Jerry Vargas estaba perdido en el partido de Libertad Guayanense también.
Ahí lo de Carlos Ortega, un testimonio diciendo, demasiado fácil sería si pongo premio alto y gano. Si River es el Pero peor equipo del imagínate lo torneo. que dijo Sinodal al plantel, el presidente está Pero diciendo. está hablando de su realidad, sí. Claro, porque vos le mencionaste ¿Vos a sabés cuántos Nacional. Y dijo, 10 millones dan de premio en River. ¿Vos sabés cuántos partidos ganó River en este torneo? 5, 7 y 10 millones. Llegó a ofrecer. No sirve, ¿sabes por qué? Pues nunca se paga eso. Es como que yo te ofrezca algo que yo otra vez ya sé que no me vas a No, cumplir. pero no se dan los No, resultados. no, pero ofreció. Está el Dani, presidente porque- del 12. Porque siempre decimos que el premio acá es exiguo Mm. y que el premio a nivel internacional, pero en ¿Cuán- River al menos los premios. ¿Cuántos lo- partidos lo- ganó lo que River ofrecieron. en todo el torneo? No, ya sé, pero yo te digo lo que ofrecieron Uno. antes de un partido. No, por eso. Después que no te paguen ya es otra cosa, pero No, no, pero están acá- corriendo por 1.500.000 como en otros clubes. Presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? Para vos y tu equipo de trabajo y tu audiencia. Poné la Mucho música gusto. de 12 de octubre y de la ciudad de Itagua, hermano querido, porque el único que sacó pecho al final por el fútbol paraguayo perdió Olimpia, perdió Cerro, perdió Libertad, empató 12 de octubre y perdió River. Y no están mal ustedes en la tabla de posiciones. Ustedes tienen 2 partidos local ahora, ¿verdad? En la Copa Internacional, sí. Sí, no estamos hablando de la Sudamericana. Sí, sí, señor. 2 partidos de locales. Y bueno, ahí ustedes pueden, y de visitantes, ¿qué les queda? Ir hasta Rosario. Y Huachipato y San Lorenzo acá. Tienen que venir, sí. Así Y mismo. bueno, pueden clasificar, presidente. Y estamos encaminados, ¿verdad? Pero los partidos hay que jugarlos. Tiene mucho sacrificio, mucha paciencia. Y bueno, de que vamos a seguir dando lucha, ponerle la firma. El fútbol paraguayo está en crisis. Y realmente lo que pasa es que en estas circunstancias especiales en que vivimos, ¿verdad? De alguna manera el fútbol paraguayo también creo que está golpeadito, ¿verdad? Está muy complicadito, ¿verdad? ¿Ah? Pero no, yo no creo que no podamos solucionar. Es una cuestión de ir teniéndole un poco más de paciencia y tomar decisiones acertadas para que podamos Pero elevar el nivel. ¿en qué sentido, presidente? Porque me está tocando el violín, parece. No. No, y yo no está te declarando puedo decir, muy mira, políticamente, no. No, Eh, Bruno, yo no sé a qué vos le llamás está en crisis, ¿verdad? No, es que, presidente, en 24 horas los 2 grandes del fútbol paraguayo no recibieron 10 goles, presidente. Libertad perdió ayer. River se comió 3. Algo está mal. Pregunto, por Andumite, ¿qué hay? y no te puedo contestar realmente, Bruno, la realidad de otro equipo, ¿verdad? Porque hay muchos factores que juegan en este tema de la competencia en el fútbol. ¿Pero Sobre qué, por todo. ejemplo? Y mira, está el ambiente, está la parte económica, está los recursos humanos con que se cuenta, un montón de cosas que te pueden variar en cualquier momento los resultados. Oh. Bueno, no me llena su... Ahora, vos jugás... puntero. ¿Ustedes juegan contra el puntero ahora? Sí, señor, así mismo es. El domingo de manera simultánea, Manuel Ferreira, Olimpia, Sol y Libertad 12 de octubre en Tuyucuá 17:45. Sí, señor, partido muy complicado, muy complicado, pero bueno, vamos a seguir poniendo el pecho. Presidente, la verdad, ¿cuál es? Tu prioridad, o sea, bueno, la prioridad del club es no descender o ya apuntar directamente a la Sudamericana en lo que resta de los partidos que quedan. No, nosotros no podemos dejar de descuidar el torneo local. Es una prioridad para el 12 de octubre, pero también en la medida en que se van dando los resultados en el torneo internacional, lo vamos a ir enfrentando con mucha responsabilidad, sabiendo perfectamente nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Presidente, llegó un momento en el que se pensó en el cambio de técnico y Sarabia se puso firme y dijo, no me voy a ir, me quedo. ¿Fue así o no? Este O más o año, menos.
Más o menos, ¿verdad? Pero más que nada, en un momento muy complicado que habíamos tenido en aquel partido que fuimos de visita en el Sportivo Luqueño, ¿verdad? En donde fue un partido muy especial, ¿verdad? En donde se pudo haber perdido la calma y todo el mundo hace su trabajo, intenta salir adelante y por allí no se dan las cosas, uno por allí quiere dar un paso al costado, ¿verdad? Pero lo más importante es que los que conformamos este proyecto, ¿verdad? Estamos plenamente confiados en lo que estamos haciendo y nos hacemos el aguante el uno para el otro. Para cerrar, presidente, ¿van a poner un equipo alternativo ustedes contra Libertad? Y mira, de alternativo, no sé si se puede decir alternativo. Bueno, ¿verdad? el titular no ponen. Y eso el cuerpo técnico lo va a ir decidiendo seguramente en vista a lo que pueda ver cómo está los jugadores, ¿verdad? ¿Y cuándo vuelven a jugar por Principalmente. Sudamericana? El próximo miércoles tengo entendido ¿Contra? contra Huachipato. Y ese es un Partido partido... muy seguido, sí, clave. No, ese, La Plata, dice Federico. No, acá. La Plata no punto, porque los dos están punteros. Central está casi afuera y San Lorenzo mal. O sea, un partido muy importante. 500.000. Así mismo, así es. El partido de los $500,000, dice acá Ariel. Bueno, presidente, te envío un abrazo. Muchísimas gracias, muy amable. Estamos, señor. Gracias, felicidades. Edgar Monge, gran campaña de 2 de octubre. Cerramos con ABCTV la señal. Gran campaña en la Sudamericana y juega ahora contra Libertad. El único que sacó el pecho. El único que puntuó en la semana, ¿no? El único que no perdió. Mira Sacó un punto. Mira la vara donde estuvo esta semana. Sí. El único que no perdió, pues. A mí me gustó, claro que hay que hacer diferencia del tipo de competencia, de la velocidad, la dinámica, todo porque hay diferencia de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores. Además, San Lorenzo jugó con muchos suplentes ayer. Pero la manera en que jugó, metió, lo ordenado que fue y el espíritu de sacrificio que tuvo el equipo el 12 de octubre es para destacar. Da gusto verle hacer un equipo paraguayo que mete, que lucha, no se achica y pisa con firmeza la cancha. Eso por lo menos queremos ver de los grandes. Bueno, La Guaira empató con América de Cali 0-0. Always Ready le ganó a Táchira 2-0. No ataca la Guaira. ¿Mm? No ataca la Guaira. América, yo he visto el primer tiempo, después ya dormí. Yo he visto Vos sabés que América le pudo meter ganar. ya en el primer tiempo. Una pelota por el palo y la Guaira no ataca. Eso que tiene que tomar Arce Cerro, no ataca. Casi lo mismo como jugó acá en Barro Obrero. Un poco más, ¿verdad? Pero no piensa mucho en el arco rival. Y la Guaira es el obligado a ganar el siguiente partido. O sea, creo que Pero La Guaira va contra... contra Cerro, por eso. O sea, Cerro se va a El enfrentar a un miércoles, escenario ya. totalmente diferente que tuvo en la Nueva Olla cuando enfrentó a este mismo equipo que vino a encerrarse. No, pues Cero le tiene que ganar malísimo el equipo de La Guaira. El de naranja era Ariel. Sí. El de blanco jugó el América de Cali. Sí. Y bueno, yo he visto un equipo de naranja malísimo, era. Hoy vine con todo, parece. ¿Qué me te le he dicho? No No? puede, Y bueno, ¿y qué? la semana que tuvimos. Y bueno, voy a ¿Dormiste poner... bien, Bruno? ¿Eh? ¿Dormiste bien? Muy bien dormí. Estoy descansado. ¿No escuchaste que no vio el segundo tiempo porque se fue a dormir? Ah, bueno, correcto. No, pero pues que te diga nomás, pues. No, ¿cómo? ¿Qué querés dar a entender, Ariel? Uno le va a creer a tu No, compañero. espera, vamos, Ariel. Pero, ¿qué es lo que tiene? Mira, No. Y hay una relación con Ariel entre odio, amor, odio, no sé. Indirecta. A mí me dijeron de afuera que da gusto este duelo así. ¿Vos escuchaste lo que me dijo? No, pero vos sabés que hay gente que le gusta mucho hijo de su madre. Mira, ¿dormiste bien? Me pregunta. Como diciéndome, de pire bailento, no de yo, mi cuate. Eso es lo que... Federico acá asumir el rol ese. Lo que te dijo. Vamos a habilitar, espera. Después de lo de ayer, ya estoy acá. Paz, amor, hermano. Paz y amor. Fagia. ¿Por qué me están pirando? Sos bien sensible. ¿Qué pasa, Bien hermano? sensible yo. Y de lo de ayer, ¿cuál es el He visto a los problema? muchachos levantar una relación No, por pasa que, no, yo estoy para la guerra. De hecho, he tenido varios rivales ya en esta mesa, ¿verdad? Pesado, Chilaver, Balota, o sea, no. Enemigo, de acuerdo a la mesa, Una ¿verdad? coyuntura, un debate fuerte, acalorado. Lo que digo que ayer entendió mal el señor Balota.
Pero ya está, cada uno entiende como entiende, ¿verdad? Me imagino que podrán escuchar la grabación. Está el doctor Amarilla. Doctor, ¿cómo te va? Hola Bruno, hola Federico y a tus demás compañeros, muy buenas tardes. Doctor Daniel Amarilla, médico de Guaraní. Bueno, ayer se vacunaron todos. Nadie rechazó la vacuna, doctor. Ayer se vacunó la totalidad del plantel que estaba habilitado. Los casos que tienen menos de un mes de antigüedad son los que por precaución se dedicaban a colocar las vacunas y absolutamente nadie rechazó la vacuna, Bruno. Perdón, doctor, decime un poco, ¿no hay 2 casos positivos ahora en Guaraní? Hay 2 casos positivos, pero no del plantel principal, sino de staff y de las formativas. Y en ese caso, ellos no se vacunaron. No, ellos no se vacunan. ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar, doctor, para vacunarse? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para vacunarse? Un mes después de haberse hecho el diagnóstico y que se encuentre sin síntomas, es el momento ideal para recibir la vacuna. O sea, un mes después ya te podés vacunar. Así mismo. Porque la inmunidad supuestamente dice que tenés 3 meses, de 3 a 7 meses. Está descrito de casos que alcanzan hasta 8 meses. Si adquiriste la enfermedad, hasta 8 meses puede durar. ¿Y hay peor de contagio, doctor? Este virus se comporta de manera muy errática. En cada persona tiene una conducta muy diferente. Sí, no, en eso tenés razón. Pero ¿hay recontagio, doctor? Sí, hay recontagio. ¿Y cómo vos podés confirmar eso, doctor? Porque son pacientes, o sea, son miembros del cuerpo del staff que en algún momento dieron. Pongo un ejemplo, el chico que ayer dio positivo tuvo en agosto y luego pasó por todo este periodo negativo y ahora vuelve a dar positivo. Pero no pudo haber dado uno de los casos falsos positivos. Es muy difícil porque el dosaje mide la presencia de virus, o sea, es muy difícil que pueda dar un falso positivo. Es más fácil un falso negativo que un falso positivo en la prueba de PCR. Pero las 2 veces que le tomó ¿le tomó bien o en algún momento tuvo problemas? En la primera vez fue mucho más leve. En esta segunda sí, su estado general estaba un poco más alicaído, un poco más. Pero enganado, entonces otra cepa, doctor. Sigue siendo de forma leve, sí. A lo mejor pudo haber sido otra cepa, entonces, doctor. Muy probablemente. De hecho, que epidemiológicamente se dice que ahora la segunda cepa, la de Manaus, es la que está circulando. Doctor, bueno, está muy bien. Que vos sabés que mi ficha está en el Club Guaraní, doctor. Yo no me... Qué lástima, mira, si continuaba, a lo mejor me vacunaba ya. ¿Vos te vacunaste, doctor? Sí, pero a mí me tocó un poco antes por el hecho de ser de blanco. Yo entré en el grupo de población de blanco y ya recibí mi vacuna antes. ¿Y cómo te sentiste, doctor, después de vacunarte? Realmente muy bien. Yo no sentí ningún efecto adverso de la vacuna, excepto un poquito de dolor en el sitio de aplicación. ¿Qué vacuna fue la que te pusiste? Yo me apliqué la Covaxin. Covaxin. Perfecto. Yo Ariel. tengo una pregunta, doctor. Una vez que usted o los jugadores se apliquen la segunda dosis de la vacuna, después cuando ya pase el periodo en el cual ya va a haber antivirus, anticuerpo, mejor dicho. ¿Después de cuánto tiempo van a dejar de hacer el hisopado o igual se irán haciendo el hisopado? La vacuna es un complemento del protocolo. Mientras que no se alcanza al menos el 70% de vacunación de la población, se van a seguir repitiendo las mismas medidas, ya que el contacto comunitario es el más fuerte ahora. Entonces la vacuna, si bien se vienen las formas graves, no evita el contagio de la enfermedad. Entonces nosotros seguiremos con las mismas medidas del protocolo hasta que la población general pueda recibir su dosis de vacuna. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Un placer y a las órdenes. Gracias, el doctor Daniel Amarilla, médico de Guaraní. En Brasil hubo un problema, Federico. Contá un poco qué fue lo que pasó. ¿Se enteraron, verdad? Porque llegaron las vacunas. No llegaron todavía. No, o sea, ¿cómo te voy a decir? Le dijeron, ustedes envían la vacuna para el fútbol y la encantamos nosotros.
Claro, pero explican ambos bien. No, Federico. el organismo Indivisa, el organismo que... Anvisa, el organismo que se encarga de la vacunación, que es En Brasil. En Brasil, del Ministerio de Salud de Brasil, Sí. dijo que las vacunas que lleguen, las chinas, donadas a la Conmebol para los futbolistas de Brasil, las van a incautar para utilizar en la gente que está necesitando, ¿verdad? ¿Y por qué eso, Federico? Porque hacen respetar su Y ley. por una cuestión de ley. Pero eso lo consiguió la ¿Vos te acordás Conmebol? que Sí, una, pero el tema es no, siguiente. ellos firmaron, ¿te acuerdan que antes cuando iba a venir un avión lleno de tapabocas, paró en Brasil y le sacaron todo? Porque ellos al inicio de la pandemia firmaron que todos los insumos que lleguen a Brasil van a ser, entonces, el Estado tiene el derecho de incautarlos. Pero esto es un robo. Están robando el medicamento. Entonces, ¿cómo si la Conmebol consiguió los ¿Verdad? medicamentos Y bueno. y va a pasar por Brasil para que se vacunen sus jugadores? Porque son los brasileros también son. Sí, pero- No son ni noruegos los que van a ser vacunados. No, pero Brasil lo que dice es... Prioridades. Claro, acá hay prioridades. No, pero que consigue el Estado, el gobierno. No. Sí, esto es una cuestión del No, fútbol. ellos no prohíben que sus ciudadanos vayan al extranjero a vacunarse. Ellos lo que dicen es, espera, acá las reglas son nuestras. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en los países con Pero, gobiernos Dani, que tienen, no. que tienen autoridad? Yo si soy Conmebol desvío los cargamentos ahora mismo a Paraguay y que vengan a entonces, vacunarse. ¿Vos crees que mandaron? ¿Por qué crees que ayer lo del Goyaniense Se está que le especulando vacunaron eso. después del partido? Se está especulando Y eso. que eso, Se está pero especulando Bolsonaro que está vengan- que loco. vengan acá. Ese hombre está loco. Argentina, lo mismo. Se está hablando que los jugadores argentinos vayan. ¿Eh? Eso ocurre. No, Estados Unidos o Alemania acá me haciendo acotan, lo acá me que acotan, quiere Dani. hacer. En Brasil quedaron 50 respiradores que venían aquí también. Sí, Por sí. eso Viste, y mirá lo que hicieron. No, se evita la escala en Brasil, ¿verdad? Y bueno, los vuelos son tan complejos. y nos sacaron 50 respiradores. Sí, Ahora más nervioso me pone lo que me está contando. Pero imagínate, bueno, ¿y quién mandó a parar un avión ahí donde existe esa ley puesta desde julio del año pasado por el gobierno del inefable Bolsonaro? Ahora los jugadores, no sé si van a venir acá o se va a cortar. Ayer, por ejemplo, hubo un caso donde ni River ni Lanús quisieron vacunarse aquí. Los planteles de River y Lanús, porque ayer vinieron a jugar. ¿Y por qué, Federico? Dice que se quiere vacunar en Argentina, no sé, una cuestión de... No pueden, porque rige lo mismo. Sí. O sea, es una cuestión, a ver. No estamos- acataron, te digo. Claro, Bueno, y que traigan la vacuna acá para nosotros y se acabó la historia. ¿Qué va a hacer? pero- Los que rechazan, nosotros estamos ansiosos si no tenemos vacuna. Pero y eso estamos haciendo a nivel fútbol también. Todos los partidos que se rechazan en otros países se juegan. Aquí dice que ya dijeron que van a vacunar a los planteles brasileños cuando vayan a jugar de visitante en las copas. Muy bien, Claro. muy bien. Ariel, Pero- vos hiciste una mueca, hiciste un gesto. Pero algo. hay planteles que no juegan copa. No, viniste a buen humor. No es solamente, no es solamente eso. Vos sabés que ayer le preguntaron, porque hubo muchísima crítica cuando Alejandro Domínguez tuitea en portugués lo del Atlético Goianiense. Porque ellos se vacunaron después del partido contra Libertad. Y uno de los primeros en salir, el presidente del Atlético Goianiense. Y le mandaron los brasileños, diciéndole, usted, mientras que acá... Es más, después se le preguntó, ¿y cuándo ustedes van a recibir la segunda dosis? Y no tenemos idea. Porque ellos jugaron contra Libertad y el siguiente partido contra Libertad tiene que ser en su país. Y allí no va a llegar esa vacuna que está acá en el país. Bolsonaro está loco. No puede él incautar ni robar cosas que no es suya. O sea que... No, Dani. Espera, ¿Vos estás a favor entonces lo que está haciendo este señor, Vico? Que nos saquen los respiradores a nosotros que son nuestros. Yo apruebo el tema de la soberanía de todos los países. No, pues, está bien la soberanía, Yo pero tiene que entendería tu respetar. postura si vos me decís, no sé, Bolsonaro entonces llega un que- auto y va a decir este auto es porque pasó por Brasil es mío y se queda acá. Un ladrón es Bolsonaro. No, yo lo que te Y digo encima en esta pandemia, bueno. respiradores y vacunas el tipo quiere, porque se vaya. Aquí me quiere ¿Por Darío- qué él no hace la me que... quiere- caso, él no- No, él Mucha trató de gente gripeciña, de COVID. y fue es un irresponsable, se está muriendo a mansalva a su gente, el país que nadie quiere recibirle ya los brasileños, un Bueno. loco este tipo. Y lo mismo hizo, pero se respeta todavía. Biden respeta, me escribe Darío Nueva York. Claro. La misma ley está en Estados Unidos. Es que en los países grandes Incautación está de eso. insumos que pasen por el territorio. Es una ley para tiempos de guerra que invoca. Y bueno, así pues, es. entonces el La hizo poderoso Trump, contra la el hizo- pobre, no Claro, pisan la ahí cabeza, está, entonces, ahí está. no, pero eso no está bien, Nosotros hermano. acá, Bruno, Yo voy a defender nosotros- a la gente que nosotros- necesita lo nosotros humilde. nosotros somos la otra vereda. Los partidos que se ponen por el caso de COVID en otro lado vienen a recibimos jugarse acá, todo. ¿verdad? Y Nosotros ese- somos la otra, Y ojo, la tampoco antítesis. y tampoco es rico contra pobre. A ver, acá mayores de 60 años no pueden recibir vacuna y van futbolistas.
¿Por qué? Porque es gestión confederación y acá las autoridades no tienen ningún peso, ni responsabilidad, ni altura moral. Hay otros lugares, independientemente a su ideología, que dicen, no, espera, este es mi país, acá se hace lo que yo... Y sí, Eso sí, no me- pero ¿a costa de qué? A costa de que vos te quedás de un insumo que vos no hiciste, vos no compraste. Y sí, pero- Espera, respondeme una cosa. Si vos no compraste algo, vos podés agarrar eso. ¿Y si pasa por tu Soberanía. territorio? No. Soberanía se llama eso, A la bueno, escucha, Entonces Bruno. nombre la soberanía. Y bueno, porque ahora sí nos atacan nomás allá. hay espacio ahí No, donde no, que se declaran la respeta, guerra. ¿verdad? No, Y que vengan a no, llevar no. todo lo que hay acá, No, respiradores, no, que no. vengan a llevarle a Marito también. Yo sí, pues. entendería... No, No. ¿Eh? Es que lo último... Se lo me parece volvemos que a regalar, ahí- no. ahí- Bienvenido a Petrosur, gracias por la confianza, extiende con nosotros contrato de todas las marcas importantes que tenemos. Muchas gracias, Petrosur. Petrosur, señores, con fuerza y activa. Gracias por la confianza a la familia Yambay, a don Jairo, a Jairo Yambay. Un abrazo grande, Edgar querido. A la hora de elegir un combustible, Petrosur. Petrosur, todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Acá, mira, Iñaro y Tereima con Bolsonaro, dice un oyente, por ejemplo. Estados Unidos es el país que, ¿qué dijiste, ¿Qué Federico? más confisca en el mundo? Y estás mal. Por la misma ley. Y por eso son lo que son, ¿verdad? O sea, parten de eso. Pero para mí Y están bien. haciendo turismo vacuna, qué simpático. Incautan lo que queda ahí y vos tenés que pagar para irte a su país. Eso está Me mal. parece que eso fue la Ahí- primera ahí es parte. diferente. Imagínate. Esa fue la primera parte del año pasado. Claro, cuando ese Estados Unidos no Sí, tenía. cuando estaban Estados Unidos en- se quedó exacto, también. exacto. Claro, ahora ya un país tan grande que produjo, pero Lo que fue pasa- una ley que claro, se puso en julio Lo que también. pasa es que Anvisa es un ente muy serio. Tan serio que recordemos lo que Ponele dijo- que sea, no sé, Jesucristo, pero están mal, Dani. Lo que te digo es que... Incautan cosas que no son de ellos, no, hermano. no, espera. ¿Cómo Yo- van a hacer eso? No, ellos lo que dijeron es, acá no pueden. Y si van a querer hacer acá, van a ser incautados. Eso es. No es que ellos están desesperados de querer agarrar tipo nosotros donación, por favor, con la... Y bueno, con el ¿y de los bill, respiradores qué me decís? Y eso fue el año pasado. Y bueno, porque que estaba haya sido pasando- antepasado también. Sí, no, pero estamos hablando... ¿Y por qué se puntualmente quedan de con la nuestros vacuna. respiradores? Yo te hablo de Anvisa. Anvisa fue el que... Ya sé lo que Anvisa, pero te estoy diciendo. Y Anvisa es el que está diciendo Y bueno, esto, no pero es ¿y por qué se Bolsonaro. quedan con nuestros respiradores? Está En mal. tiempo de guerra vale todo. Claro. No, y no está bien Ese es eso, el hermano. concepto. Vos no le En tiempo en tiempo de de guerra. guerra, entonces vamos a hacer ¿qué? No ¿Qué van vamos a a hacer no van a nosotros? asfixiar acá, no van Sí, a acá matar a los estamos- brasileños, encima Yo que ya no. Por eso dije, pongamos un canon, ya que vamos a recibir todos los partidos, porque hay crisis social en Colombia, porque Ecuador le dijo que no a Gremio, porque Coquimbo Defensa tenía que jugar, y recibimos todos los partidos. Le digo a la Conmigo, por favor, por cada partido, ponerle 5.000 vacunas. espera, por escúchame. cada partido. No, porque acá recibimos Dani, todo. escúchame, si no fue el Porque caso del gobierno el mismo tiene presidente idea. brasilero, Bolsonaro fue el que dijo, no, esto es una gripecilla, no, todo Por continúa eso igual, esto- hasta que después tuvieron que cerrar hasta las playas de Río de Janeiro, y los gobernadores ¿Sí? en San Pablo le dijeron, no, Bolsonaro, vos estás loco, nosotros vamos a Claro. cerrar acá y vamos, Claro. o si no nos vamos a morir todos. Es un país y tan él, grande. y él agarra y confisca nuestros No, respiradores. pero No, es un país porque tan grande, simpático. es un país tan grande que los estados fueron los que tomaron esa medida. La otra vez dijo César Velázquez, Lo de Independencia. lo de Bahía, Bolsonaro no pide en otros estados que se gente con PCR negativo, y en Bahía está prohibido por una resolución del estado. Federico, ahora Bolsonaro pidió Sí. ante la Corte Suprema que se libere en todos los estados, que ya no sea una cuestión de estadual justamente, que se abran todos los negocios, que todo continúe igual. Eso él pidió y arguye una cuestión. Y después hay jueces, porque Brasil es otro país, ¿verdad? Dentro de toda la corrupción que tiene, es un país que también tiene una justicia. Hay jueces que le cerraron. A San Pablo, un juez ordenó cerrar San Pablo cuando él había ordenado la apertura de todo también. Bueno, mira, yo lo único que te digo, Brasil, Federico, No, Brasil puede hacer lo único que que- quiera. claro. Lo único que yo te puedo decir es que no pueden, aunque sea tiempo de guerra, y peor si estamos en tiempo de guerra, y no quiero ser populista, encima que los brasileños, mira, no vamos a entrar en la historia porque, No. mira,
hay una deuda muy grande, que lastimosamente tenemos políticos que no funcionan y nunca hicieron nada. Brasil no puede confiscar, no puede, el tema de los respiradores. Ahora, el tema de la Conmebol. Hay una noticia, Bruno, que Sí. decía Dani, que todavía, o sea, no quiero ser responsable, pero va madurando la información. Son tan pocos los adultos mayores que se vacunan que la semana que viene podría ser 60 años el piso de la vacunación. Se está... Pero no sé si van a ver- es, van a no ver- sé, no van a sé ver si es anuncios. buena o mala noticia, Es buena, porque es buena no, porque pero Federico, la gente no se está vacunando y la vacuna pero está ¿por ahí. qué? ¿Por qué no se vacunan esas personas Porque no adultas? quieren. Y bueno, pues ese es un error, Federico. Y bueno, pero vos tenés que vacunar a alguien, pues. Tienen temor. No, ya sé, pero ¿qué es el problema? Mira lo que es. No, ¿cuál es el problema? Estamos viendo, la mayoría de las setas están todas vacíos. Hoy entró nuestro compañero de Carlos, de Ortega. Chaco. 50 personas se quisieron vacunarse, el resto no quiere. ¿El 50 qué? 50 personas Se vacunaron se vacunaron en Alto Paraguay, Chaco. y el resto no De quiere. verdad, no quiere. Bueno, pero es grave, es una cuestión cultural, pues eso. Claro. Sí, claro. Porque, ¿y Hay qué temor. pasa? No, espera, ¿y qué pasa si él llegara a los 60? Carlos Almirón, gracias, Edgar. Al llegar a los 60, hay también gente que dice, no, yo no me quiero vacunar, Y entonces puede vamos a seguir haber- teniendo es mucho- es gente mucho- muriendo. A este gente- ritmo lo que hay que hacer, ¿sabes qué? Vacunar a los jóvenes, ya que los jóvenes son los que transportan, son los vehículos del virus. Vacunar lo que quieren, claro. ¿Verdad? A los jóvenes, Es que a vos los que tenés que barrean, vacunar, a los que sí. la- pero está mal, volvemos muchacho. Y vos le preguntaste, el tema de la vacuna, más allá de que se quiere creer, o todos queremos aferrarnos, o, por ejemplo, la consulta, todos queremos creer que no hay reinfección, y mucho más en esta mesa, ¿verdad? Todavía no está muy claro, porque cuántas veces se dice, no, esto es para evitar que te haga mal, no el tema de portador, ¿se entiende? O sea, si vas a hacer solamente a los jóvenes, y si no te corta la circulación, y es solamente para que no se agrave, repito, me hace así porque UEFA o la NBA, ellos no tienen gestión, no están vacunando a sus jugadores, como lo está haciendo Conmebol, y la Copa América tiene como sponsor de salud a la farmacéutica china. O sea, entonces es un poquito mirar más allá, pero esto va a ocurrir y en todos los países. Pero Estados yo Unidos estoy ya en dijo, contra de la injusticia. nosotros no vamos a yo estoy en vamos a contra lograr de la inmunidad de rebaño. que el poderoso le pise la cabeza al más chico. Pero no Eso es no está bien. Pero el En caso ningún sentido de la vida el está caso- bien eso. el Vos caso- no podés yo estoy aprovecharte acuerdo, de... Pero el caso de Conmebol vacuna Brasil no es ese. El caso de Conmebol vacuna Brasil no es ese. Es el caso Pero de... dicen que van a incautar si llegan ahí los medicamentos, Dani. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Y sabes por qué? Porque la ley de salud de Brasil dicen, esto, si llega acá, yo tengo una lista de prioridad, tengo que vacunar justamente a los Pero débiles. es con su mercadería, hermano. Y Que bueno, haga y eso si- con su mercadería, con y su entonces pedido, no- con su gestión. Lo que Pero te es dicen, su territorio, pues. no traiga No, esa ya sé, mercadería. bueno, y yo territorio. si soy Conmebol ya no envío a Brasil. Pero, Bruno, ¿Y no va a enviar? Y Bruno, yo lo que te digo ¿No va a es por enviar? eso, con lo de Anvisa. Anvisa fue el que dijo Covaxin, lo que el doctor de Guaraní se puso. Nosotros no aprobamos y nuestro gobierno tuvo que recurrir a México, sí. Entonces, Anvisa, la semana antepasada, a la Sputnik le dijo que no, te estoy hablando de 2 vacunas que acá sí se ponen. O sea, aunque haya alguien que lleve 1 millón de vacunas Sputnik y 1 millón de Covaxin, a Brasil no entra. O sea, voy nomás al tema de los organismos que ellos tienen su criterio propio. No es acá, acá no va a donar Qatar, no va a donar cuáles, y vamos a probar nomás esa. Yo No entiendo es la tan- soberanía eso no- de cada por eso no país, es una cuestión pero de- vos, de eso, espera, Dani, tu presidente no tomó nunca en serio la pandemia. Claro, pero Dijo eso es más de que- salud, no, de no, Anvisa, espera. no eres de Bolsonaro. Ya sé, Por eso. pero tu gobernante, tu cabeza, no tomó nunca en serio, ¿verdad? Y un ente que depende, o sea, es parte del Estado, o no, o estoy loco es yo. parte Y del bueno, Estado, no del entonces, gobierno. bueno, Por eso, entonces no se ¿cuántas pueden veces, quedar con Bruno? respiradores que No. es del Paraguay, ¿Cuántas veces, ni Bruno, pueden decimos? quedarse con vacuna que es de la Conmebol. Ya que ahora tenemos que renegociar el tema del tratado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y porque se sabe que es así, por ejemplo, que una de las grandes fortalezas de Itamaraty es que independientemente a quién es el presidente, ellos tienen una línea. Eso es lo que debe ocurrir en estados. O sea, no es que, ahora agarró la derecha, agarró ahora la izquierda, como solemos hacer acá, cuando, agarró el fulano, todo lo que se hizo hasta ahora. Entonces, saco de lado el tema de quién es el presidente y voy nomás a la fortaleza institucional que tienen estos países. Bueno, me voy a calmar. Vamos a escuchar a Edgar y está Juanma para que nos cuente información de Cerro. Van a ser vacunados los equipos. Aquí tiene que venir Mineiro,
Inter. Sí. Y los otros van a ir a Uruguay. Cuando tenga una fecha libre van a ir a Uruguay. Ahí se van a vacunar el resto de los equipos brasileños. Ya está, la Conmebol, también estaba la Conmebol de ninguna forma va a enviar el lote. Gracias, Darío Balbuena. Hoy está de cumpleaños Julio Dos Santos. Falló Bolsonaro en... Saludos para Julio. ¿Eh? Saludos para Julio. Bolsonaro en alertar, digo. Si no alertaba, yo hubiese... No, es la vacuna y... no, acá me están diciendo que envió a la Conmebol el comunicado, como debe ser. Le envió el comunicado a la Conmebol directamente, la semana pasada fue, ahora se hizo luz. O sea, y está Salió bien, luz. o sea, le envió, le dijo, si llega acá te Le robo advirtió, tu le medicamento. advirtió, sí. Lo que hacen ellos O es... sea, por lo menos un ladrón que avisa. Bueno, yo nunca conocí un ladrón de esta naturaleza. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales ferias de venta a insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. El 26 de mayo arranca el único MBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Initiative, Escuela de Negocios, posee convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene en el mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos, y te permite vivir la experiencia de un viaje de misión empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Initiative, Escuela de Negocios. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Pero seguimos con este tema. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, pues perdón, le dejaron a Johnny, le coartaron la libertad, Johnny. Le cortaron y no le volvieron a llamar, no completó su ¿Vos informe. que le gritaste a Johnny ahí? No, Estábamos hablando acá pero... y- no, Le es que trataste le de grité. abogado de la diligencia, todos. Sí, Llamala a después. Johnny. Juanma, Se discúlpame por bajó, favor. Johnny. Sí, Yo quiero sí, ser bueno. justo con todo. Mi solidaridad con Juan de Dios. Llegó mira, claro, mañana pues Super Sábado y se van a dar todo besito acá, mientras yo no esté. No, rotación. ¿Puedo arrancar mañana? Mira, se están peleando por quién no van. Esperen un rato, Juanma. No, está bien. Está bien. Yo esta noche tengo mi rotación. Vos te haces cargo del programa. O sea que, Y hoy es viernes, hermano. La cuenta pago el lunes. No hay problema. Tenemos que coordinar con Miguel y con Cristian. Juanma. Hace rato decía Sí. Federico el tema de el gobierno argentino también tiene eso. Y el gobierno actual es de una línea totalmente opuesta a lo que representa Bolsonaro. Acá nomás tenemos, por ejemplo, teníamos un ministro de salud porque su presidente estaba con el tema del tabaco y decía, no, el tabaco no es tan malo. O sea, entonces, en eso, pues, por eso yo voy. Brasil está de derecha, Argentina está de izquierda, pero da la sensación que por lo menos las instituciones funcionan. Se apagó la nube acá ahora. ¿Vos conectaste algo acá, Ariel? No, yo no toqué nada. No tocaste nada, vos. Hay que enchufar esto. Sí. Bueno, Wilson, ayúdame, por favor. Juanma. Sí, Bruno. Juanma, yo no quiero ser injusto. Le vamos a llamar a Johnny. Porque él entró primero. ¿Por qué? Ahora te voy a hacer. Pero Cerro juega mañana, Y bueno, pero. También, bueno, entonces. pero juega mañana, también está bien. Juanma va a decir que Johnny por lo menos desarrolló su tema. No, Johnny, ¿qué va a desarrollar por esto si le. Luego le saltaste. 50 preguntas respondió Johnny. Pero esto es una maldición. Vos sabés que yo toqué todo acá y vino Wilson, tocó el mouse y anduvo. No te quiere- Gracias, no te quiere- Wilson. No te quiere la compu, vida. no. La compu tiene vida para Espera, Ayer, pues, espera. Voy a calmarme. Espera, 12-8. ayer me dijo una persona, ¿qué le pasó a Bruno? Mira? ¿Por qué, Federico? Sí. Se escuchó todo. A mí me escribió también. No, en la TV salió. Me escribió una persona también. Justo el maestro Chun estaba discurseando. No, vos sabés que yo. No, ahí se notó más Le paciencia. decimos a la o sea. gente que no fue, su reacción no fue por lo que yo estaba diciendo. No, No, Tapela no, porque no andaba, no, digo ahora que ya no va a anda. la tele. Bueno, menos mal no se rompió todo, si no me van a descontar la nube. Juanma, Sí, Bruno. ¿cuántos años cumple Julio Dos Santos? Y me metiste en un aprieto. ¿Y qué vamos a hacer contigo, Juanma? Bueno, ¿quién le hizo debutar y en qué año a Julio Dos Santos? Mario Jaquet de la Copa Filigrana. ¿En qué año? 2001. ¿Estás seguro?
el año, pero 2001 me juego. Bueno. Copa Filigrana, che. ¿Cuántos goles y partidos tiene Julio dos Santos en Cerro? Que fue en campeonato y contra Cerro. Yo transmití esa Copa Filigrana en Luque, fue la mejor de todas. Porque después hubo otras, y jugaba eso Rodolfo Sandoval, Aquiles Báez, que no jugaba en primera todavía. Pero yo no me acuerdo. ¿Y a quién le voy a preguntar? Si tiene que saber, no jugaba eso, ¿verdad? No me acuerdo de Julio todavía, ¿eh? Un símbolo de Cerro, hermano querido. Para mí, yo leí una entrevista a él donde cuenta que en cancha de Cerro Corá debutó. ¿En Entraron cancha en el de? segundo tiempo, contra Cerro Corá. Contra Cerro Corá. Sí. Campeonato, liga. Y bueno, tuvo que haber sido 2001. 2001. Porque Cerro Corá después descendió ese año y no subió más. Julio dos Santos tiene 38 años, dice. Bueno, Juanma, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a llamar a Johnny y al volver ya darnos toda la info de Dos Santos. Sí. ¿Está bien? No, vamos a preparar el Cerro que juega mañana. Igual vamos a estar con esas informaciones también. Debutó el 7 de abril de 2001 en el Estadio General Andrés Rodríguez, en el empate ante Cerro Corá 1-1 por la quinta fecha de la apertura, proporcionado por Mario Jaquet. Pero eso a nivel oficial, ¿verdad? Porque por lo que decía Juanma, que estoy viendo en los archivos, en la Copa Filigrana del 2001, en febrero de ese año, ¿Jugó también? en la ciudad de Luque, Cerro le gana 3-2 al Libertad y Julio hace uno de los goles. O sea, Julio hace gol. Lo ligaba Julio bien. el campeonato que gana Cerro en esa Copa Filigrana del Defensor del Chaco. No sé si eso fue 2001. No, ¿Qué- el 2001 qué es el que recordaba jugadorazo? Federico, lo de Luque. Sí, sí, que sí. por ejemplo Hiroyama hizo uno de los goles. Sí. Ahí entonces. Qué jugadorazo, Julio dos Santos. Qué jugadorazo, por Dios. Bueno, Juanma, y yo no sé qué hacer, será, porque Juanma no le Pero gustó tiré el tampoco. dato y tiré, a ver, Ariel tuvo que recurrir a internet para el tema del debut. Yo le tiré años, técnico, me equivoqué el rival, Yo nomás. para ratificar sí ingresé a internet, pero lo que dije en primer término lo dije desde la memoria. No, y yo Bruno, también, ¿por la qué no memoria. le dijiste callate a Johnny? Y no, pues yo empecé a hablar y Johnny me interrumpió ya. No, pero vos interrumpiste tipo, ¿viste la bola de bowling? Ah, Acá también nosotros estábamos hablando y justamente estábamos diciendo lo de Saúl Salcedo. ah. Estábamos con el mismo pensamiento y fue pues, ¡pata! Salté así como... Sí, pero el razonamiento era el mismo. Ah. Saúl Pero- Salcedo y equipo joven en La Paz. Claro, lo que te dice Federico Equipo es joven en que La Paz. Muchas veces cuando uno tiene que elevar los decibeles es para ir en contra de lo que se, Claro. lo que se está diciendo. No, pero no. Johnny pues estaba ahí No, pichuleando, no, estaba no, dando vueltas. No, que esto. Johnny incluso dijo los dos partidos de Saúl Salcedo. Claro, y ahí Lo que es- está diciendo Johnny, que me parece injusto, yo le dije cómo jugaron los otros, porque él decía Salcedo tampoco jugó bien, y los otros cómo juegan. Y es Peor. más. Y bueno, y por Peor, eso... peor, no, Pero- eso sí. Claro, Y no, y pero- eso, sí. por no, eso. no, pero es más, te vas a acordar cuando le dije, eso sí tiene más sentido Johnny, porque él había arrancado con una idea y le digo, no, eso me parece que no es muy coherente. Claro, Y es después pelear el me dice- campeonato, pero para un equipo alternativo, sí. Yo digo, no, nada de guardar porque Olimpia no tiene luego que guardar al no tener algo sólido. Juanma. No, estábamos en la misma dirección y ahí vos saltaste, por eso generó esa reacción. Ah, También de los la voz con el Claro. tono levantado. Y arrancaste con una palabra que suele generar atención. Ah. Callátelo, le dijiste. Ah, bueno, no, pero bueno, está bien. Tiene que dejarse de joder y ponerle a Saúl Salcedo de titular. Muchacho joven. No es ni un minero. No es un... No, ¿para qué poner otra vez? Que me están puteando acá arriba, abajo en el WhatsApp, Martín. Julio Santos Juanma tiene 88 goles. El futbolista con más partidos y títulos. Récord partidos jugados por Cerro. Récord en títulos individuales. A la vuelta contanos. Por favor, Juanma, te pido por clemencia. Le vamos a llamar a Johnny. Necesito solucionar mi problema con Johnny. No acepto. ¿Eh? No acepto. ¿Y qué No, vos sabés que le Ya, entiendo, vamos a yo- tirar la moneda. No, vos Llamala a sabés- Johnny. Llamala a Johnny. Si Johnny ya desarrolló. No, pero yo le corté, callate, le dije, no, le tengo que pedir disculpas a Johnny. Ah, eso sí, no, yo creo que... Un ¿sabes señor, qué? padre de Juanma, familia, su hija pero- escuchándola pero- yo gritando pero bueno, así, Estuviste no. escuchando A ver, la radio. No, vergonzoso. Dos malos momentos No, a poco no. tiempo. Aquella Johnny cámara está negra llorando, y dice eso. Yaca. No, no me hagas A ver, sentir así. Solución salomónica. Y quiero intervenir y mediar con Juanma, porque una cosa es si vos le decís, Juanma, te vamos a llevar después porque Johnny tiene que desarrollar. Johnny ya desarrolló el punto. Ahora, si vos le decías a Juanma, te pido
comprensión, quiero llamarle a Johnny a pedirle disculpas. Sí. Solamente eso. Y después entramos para hablar de Cerro. ¿Sabe Yo creo que qué ahí va a pasa, ser Dani? más Que tolerante. Juanma y Johnny representan a Olimpia y Cerro. Ellos cuando, si Juanma te daba cabida, le iban a escribir ya al Twitter, Sí. qué flojo que sos, Sí. van a cubrir ¿Sabes qué? Olimpia. Parecen los representantes de la conozco porque- divisional los dos. Yo creo que suelo leer lo que le escriben los amigos de WhatsApp el sábado cuando están los dos. Y cuando uno afloja posición, se le viene con todo ya. Por eso ellos sienten el tema de representar a Olimpia y Cerro. Pero al ser solamente pedido disculpas, creo que Juanma va a aceptar. Ahora, Juanma. ¿puede decir lo otro? Permitime por lo menos pedirle disculpas a Johnny. Si es que doy los títulos ganados por los Santos, sin problema. ¿Cómo? Voy a dar la lista de títulos que consiguió Santos en Cerro Porteño y ahí que entre. No, pero primero, Juanma, ¿va a jugar mañana, Julio? Vos sabés que ayer hubo un entrenamiento de Porque esa sería noticia, ¿eh? ¿Verdad? ¿Eh? Claro. 38 años, hace mucho no juega. Acá estoy buscando. ¿Eh? Ayer me pasaban el dato del equipo que jugó. Pero repito, esto quiero hacer hincapié. Los titulares y los que viajaron, tuvieron muchos minutos, no estuvieron en ese entrenamiento. Entonces, sí que hizo una práctica de fútbol donde estuvieron solamente los futbolistas que no jugaron en Brasil y algunos que quedaron aquí en otro país. Bueno, Johnny, Bruno, señor. discúlpame, será, por favor, te pido. No, es que cuando hay en el periódico, por ejemplo, sale una noticia en mi contra. Después, derecho a réplica, sale uno chiquitito. Cosa que ya hiciste. Epa. Ya hubo pedido disculpas, pero Epa, nadie epa, escuchó. epa. Ahora sí ya todo el mundo escuchó el pedido, pero no hace falta, por favor. Este es un programa No, pero Johnny. donde uno tiene que tener un respaldo importante para aguantar. Ah, Yo hay que... tengo para... Ah, tenés para espalda. aguantar. No, Sí, pero sí, discúlpame, Johnny, será, porque sabes que en realidad mi callate y mi voz levantada es porque estoy harto de escuchar excusas. Vos sabés que ya no quiero más escuchar excusas, Johnny. El fútbol paraguayo tiene que cambiar, tiene que evolucionar y dejarnos de joder con este que no puede jugar, que le van a hacer descansar. ¿Sabe ¿De sabe qué es lo que estamos ¿sabes? hablando, ¿Sabe- hermano? ¿Sabe que vos Te digo dijiste? disculpas, Un tipo mira, que- mira. Un segundo. Merecidamente gana mucha plata. No, no. Merecidamente. ¿Sabe River contra- Están en un hotel. River contra Bien con Santa Fe masajita. jugó anoche su partido de Copa Libertadores en la cancha de Cerro con 3 titulares. Porque tiene que jugar un partido decisivo en la Superliga que decidirá su clasificación o no en la parte final, la definición del campeonato argentino. ¿Y cuánto perdió 6-1 también o no? No, ¿Cómo salió? No. Pero te digo nomás que cómo reservan, pensando Sí, pensando pero- que le va a rendir mejor. pero tiene los otro- jugadores otro reservados. nivel. Pero en el Como caso ustedes de ven, Saúl, tiene otro Brasil, nivel. Argentina, No, pues en el ¿cómo caso de juegan cada Saúl, 3-4 no juega días? continuado, mi No, rey ya sé, querido, pero estamos el hablando de una alma. cuestión genérica, no una Pero llega cuestión un momento que puntual. juegan, Ariel, ¿eh? ¿Eh? Llega un momento que juegan. Lo que no me quedó claro es si Johnny acá aceptó por eso o no siempre... el pedido de disculpas No, de Bruno. acá- Johnny Aníes Ponderati, No, Bruno Johnny- le dice. Johnny escuchó el pedido de disculpas, por eso te digo que fue. O sea, Pero dijo que no, ¿eh? Dijo que no. Por eso, a mí no me quedó claro si... no se escuchó, dice, no se escuchó. Ah, No, bueno, yo- Johnny, Johnny, pero- Johnny, Dale, te la mayoría. pido disculpas por amor a Dios, discúlpame si es que te sentiste ofendido, me salió ya tipo Portillo, ofendido, y te pido disculpas por levantarte la voz. Pero sí estabas defendiendo tu postura. Entiendo perfectamente, porque yo también puedo levantar mi voz y después pedir disculpas, pero si la persona no se sintió ofendida, en este caso, en mi caso, no hay ningún inconveniente. Pero No, yo ni sigo bien, defendiendo Daniel, te mi vas postura. amigo. Bien, vamos a tomar una cervecita, vamos a poner música. Estamos en tiempo de guerra, de pandemia. Tranquilo, paz, amor. Sigo Paz y manteniendo amor. mi postura. Mm. Que- Ariel pues es un buen consejero, Compañía fue paz y amor también. Sí. Acá cada uno viene con su día, muchachos, no me vengan con esto. Así que Ariel, bueno, Johnny, Ya. mil disculpas en serio, volvemos contigo después para que nos cuentes lo de Olimpia, ¿sí? ¿Cómo no, señor? El equipo que prepara Orteman, con Saúl en el equipo titular. Bueno, gracias Johnny. Juanma, satisfecho Juanma, vamos a Edgar y volvemos con Juanma que nos va a contar información de Cerro. El campeonato arranca mañana. Y hay que decirle a la gente que el tema de la simultaneidad no es porque esté por definirse algo, no, sino que no hay fecha. No hay fecha, entonces por eso se juega de forma simultánea. Fíjate que tanto se habló de las 72 horas, que Cerro, que Olimpia en el Clásico.
River y Libertad, y más River, que jugó un poquito más tarde, ellos no completan las 72 horas, pero después, la semana siguiente, vuelven a tener Sudamericana. Entonces, torneo, claro. Por eso se juega. Por eso no hay siquiera partido el lunes, ¿verdad? Claro. Que generalmente que juega jueves, programa para el lunes el partido. El Libertad River de la semana pasada. Del lunes que pasó, y lo que pasa es que ahora, o sea, está todo tan seguido que ni siquiera ya puede jugar lunes, por eso programaban para el domingo. Con Bristol, regala mamá y gana 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Aprovecha la oportunidad de tu vida. Con la compra de cualquier producto participas del sorteo. Vos podés ser el flamante ganador de 50 millones para renovar todos tus electrodomésticos. Contáctalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Atención, esto es en vivo. El ministro Borba está hablando en estos momentos. Personas desde 70 años podrán ser vacunadas. Información ahora actualizada. Recibieron su primera dosis del 3 al 19 de junio. Con respecto a la vacuna Covaxin, aquellos que se vacunaron con la primera dosis del 4 al 10 de abril deberán acudir para la segunda dosis del 7 al 8 el 7 y el 8. Información ahora de último momento, señores. Personas desde 70 años podrán ser vacunadas. Está hablando en estos momentos una de las autoridades, pero en el centro mismo está el ministro de Salud, el doctor Borba. Personas desde 70 años podrán ser vacunadas. Se habilita entonces la vacunación también ya para las personas a partir de los 70 años. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. No, Juanma. Sí, Bruno. Vamos, te escuchamos todo el tiempo que quieras. Hablas a fondo de Cerro. Nos contás lo de Julio Dos Santos. Cerro juega ya mañana ante Nacional en la nueva olla el sábado. Mañana, 20 horas, repito. Después tiene el partido de Copa Libertadores. Así que bueno, te vamos a escuchar atentamente, Juanma. Sí, cómo no. Julio Dos Santos es el futbolista que mayor cantidad de partidos tiene con la camiseta del Cerro Porteño y mayor cantidad de títulos conquistó. El 7 de abril del 2001, Cerro Cora 1, Cerro Porteño 1, así como lo decía Ariel, el técnico fue Mario Yaquet. Ingresó al minuto 78 en reemplazo de Sergio el Patito Aquino. Más títulos de campeón, 12 en total. Apertura, clausura, absoluto 2001. Apertura, clausura, absoluto del 2004. Apertura, clausura, absoluto del 2005. Apertura 2012, clausura 2013 y apertura 2020. 382 partidos con el club. Partidos por la Liga Paraguaya, 296. Partidos a nivel internacional, 82. Futbolista con más partidos en Copa Sudamericana con Cerro Porteño, 41. Segundo máximo goleador de la historia del club con 88 goles. Futbolista con más goles en torneos locales por Cerro Porteño, 67 en total, y con más goles en Copa Sudamericana, 9. Feliz cumpleaños para Julio Dos Santos, hoy cumple 38 años. El volante surgido de las inferiores de Cerro Porteño, un breve paso por el Bayern Múnich y después una vasta carrera en el exterior. Hoy forma parte del plantel principal de Cerro Porteño. Esto con relación a la efeméride del día de hoy de Cerro Porteño, el cumpleaños de Julio Dos Santos. Con relación al plantel, con relación al equipo de Cerro Porteño para enfrentar mañana a Nacional, y va a depender exclusivamente de la decisión que tome Francisco Arce. Eso es algo obvio, pero están estudiando cómo van recuperándose los futbolistas luego del viaje y del trajín de partidos que realmente está ya teniendo consecuencias en Cerro Porteño por el desgaste físico que implica. Prácticamente desde el partido contra Libertad juegan los mismos, salvo algunos cambios que va introduciendo de a poco Francisco Arce. Y la información que tenemos es que para el partido de mañana van a aparecer varios cambios. En principio me habían dicho 3,
Hoy ya están hablando incluso de 6 cambios para el encuentro de mañana. Hay un probable equipo que está circulando en redes sociales, que sí es válido, porque ayer entrenó, hizo fútbol ese equipo, así como lo dijimos en la primera entrada, pero que está lejos de ser el probable equipo que arranque mañana ante Nacional. El equipo que ayer realizó fútbol fue con Miguel Martínez, apareció Franco, el lateral derecho, Fabián Franco, Marcos Cáceres, Rodrigo del Valle, Leonardo Rivas como lateral izquierdo, Enzo Jiménez, Aldo Maíz, Damián Bobadilla, Mateo González y Morales junto a Boselli en la delantera. Así entrenó ayer Francisco Arce. Salvo Boselli, quien arrancó el partido contra Atlético Mineiro, Morales, que entró en el segundo tiempo, y Enzo Jiménez, el resto de los futbolistas habitualmente, o al menos no tienen minutos en Copa Libertadores de América, salvo Martínez también, que sí es el arquero titular en el torneo local. Por eso me parece a mí que eso fue un poco para movilizar a aquellos que no están teniendo mucha oportunidad, no están teniendo muchos minutos, más allá de los nombres que ya decíamos como Mateo, José y Morales, para que el Chiquiar se pueda evaluar cómo están cada uno de ellos, de manera a poder decidir después a quienes los tienen en cuenta. Hay un dato bastante importante que también recibimos luego del partido en Belo Horizonte, ya cuando el plantel llegó aquí. Francisco Arce seleccionó a 8 juveniles. Todavía no me han pasado los nombres de estos juveniles, pero los mandó a gestionar el pasaporte correspondiente. Así que uno no descarta a lo mejor que algunos de estos 8 juveniles, que repetimos, aún no tenemos los nombres, puedan aparecer en la lista de viajeros, por ejemplo, de la semana que viene, cuando Cerro vaya hasta Venezuela para enfrentar a La Guaira en la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores de América. Perfecto, muchísimas gracias, Juanma, muy amable. Volvemos más tarde, ¿sí? Sí, cómo no, volvemos más tarde. Estamos en contacto con Laura Romero. Laura, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, bien. Bruno Ponte saluda, estamos acá con Federico Arias, Dani Chun, Ariel Marecos en ABC Cardinal. Y vos sabés que sos tendencia en Twitter. Vos sabés que me acabo de enterar, yo tenía un partido muy importante hoy a la mañana, ahora agarré el celular y explotó todo. Explotó. Mira, Laura Romero sigue siendo tendencia en Paraguay. O sea, para la gente un poco más adulta, la palabra Laura Romero en la red social de Twitter es la palabra más escrita o más utilizada en la red social ahora. ¿Por qué, Laura? ¿Qué fue lo que pasó? Contame un poco. Vos sabés que está buenísimo poder explicar un poco, porque está re mal interpretado. Porque yo no sé si ya hablaste en otro medio o es la primera... Acabo de salir del vestuario después de mi partido y son los primeros que me llaman, pero ya tengo muchos medios, entonces es una primicia poder explicar realmente. Sí, por favor, explica un poquitito qué es lo que pasó. Hay una campaña del fútbol no tiene género, porque yo soy jugadora de la selección paraguaya. Y nosotras fuimos a jugar a Japón, un amistoso internacional. No sé si ustedes saben, pero muchísimas cosas malas nos dijeron a nosotras, a las mujeres, porque perdimos 7-0 contra Japón. Y nosotros también, a nosotros nunca nadie nos preguntó, Bruno, realmente qué fue el problema. Y vos sabés que yo lo entiendo perfectamente a Roque. Y pido también lo mismo que Roque, un poquitito. Yo estoy de acuerdo con él. No fue contra Roque, ¿verdad? Es que nosotras también nos fuimos y nos encontramos con un césped en el cual nunca jamás en nuestra vida jugamos. ¿Entendés? Nosotras acá somos profesionales, jugamos en las canchas también que juegan los hombres. No se sabe nomás mucho, la gente no nos sigue y se sabe bien que ganamos muchísimo menos que los hombres. Y nosotras nos fuimos así con la albirroja a representar al país y a jugar una amistosa en Japón. Y perdimos. Nos encontramos... ¿Y qué cosas, por ejemplo, vivieron? ¿Qué pasaron? Contá un poco, es importante que se sepa. La gente nos maltrató muchísimo. Nos dijeron un montón de cosas horribles en las páginas de la APF, luego en todo. Nos llenaron el Instagram, cómo vamos a perder 7-0, que somos una vergüenza. Y no saben lo que nos pero eso fueron los internautas, las personas. Sí, o sea los aficionados. Sí, los aficionados,
o sea, los paraguayos, en vez de apoyar a la selección, a nosotros ella nos preguntó, ¿qué le pasó, chicas? ¿Y qué nos pasó? Que realmente también nos encontramos con una cancha que era una cosa más rápida que el pasto, no sé qué pasto era, un montón de cosas. Nosotras no pudimos entrenar mucho tiempo, no pudimos concentrar por tema del COVID, muchísimas cosas nos pasó y a nosotras nadie nos pregunta, chicas, ¿por qué perdieron 7-0? O sea, lo que pasa es que ya, vayan a la cocina, las mujeres no juegan al fútbol y después pierden los hombres 6-1, 4-0 y, no, es la culpa de la cancha, es la culpa de, que el botín, la parte física, o sea, nosotros, nadie nos ve eso, nadie vio que realmente no estuvimos bien en nuestra parte física también representando a la selección porque no pudimos entrenar por todo el tema del COVID, no pudimos juntarnos y nadie supo eso y nadie nos preguntó. Eso nomás fue Bruno, no fue contra Roque. Estoy de acuerdo, porque vamos a contextualizar un poco para que se entienda la cuestión y es importante que vos expliques ahora. Ajá. Porque a partir del tuit de un colega, ¿verdad? Que se llama, entiendo, Ale Silva, él puso durísima Laura Romero, futbolista de la selección paraguaya de fútbol femenino por las declaraciones de Roque Santa Cruz. Pone arriba las declaraciones de Santa Cruz que dice, el nivel de nuestras canchas, salvo la de Cerro Porteño, nos ayudará a competir mejor afuera. No son tan rápidas como allá. Le podremos hacer mejor partido a nuestra velocidad acá. Es fundamental crecer como fútbol. Ellos, equipos de otros países, juegan con una ventaja. Es una carrera contrarreloj. Y abajo se ve tu Instagram, Laura Romero Jara. Dice, las canchas ahora son el problema. Te quiero ver jugando en Parque Guazú los domingos a las 8 de la mañana después de una lluvia leve nomás. Y sí, y nosotras, a eso me refiero, que nosotras tenemos que también aguantarnos un montón de canchas acá. Y nos fuimos a encontrarnos también en Japón y nosotras no estábamos preparadas. En Parque Guazú, por ejemplo, las canchas son lindas, pero también el tipo de césped, del empastado, o sea, un futbolista va a entender, ¿verdad? Una futbolista también. Y ahora recién nosotros estamos comenzando a jugar en canchas buenas también. En la cancha de Cerro, por ejemplo, nunca jamás en la vida jugamos todavía en la olla. Y eso nomás, para que se entienda, ¿verdad? Y no es contra Roque, no es a Roque, es en general, más es para la gente que nos criticó eso. Y yo sabía que iba a repercutir porque en la imagen y fueron palabras de Roque. Y yo sabía que iba a repercutir, pero es para la gente nomás que se dé cuenta porque a nosotros, porque nadie le puso a los jugadores de Olimpia o de Cerro, nadie le puso, no sé, vayan a hacer plomería o vayan a hacer albañil, no, a nosotras todas, vayan a limpiar la casa, vayan, o sea, es diferente nomás para que la gente justamente se dé cuenta un poco que nosotras también podemos tener falencias a veces en la parte física o en la cancha o en los botines o en un montón de cosas que no tenemos que tienen los hombres. Eso nomás es. O sea, si Roque te está escuchando, no sé si querés pedir disculpas o no es necesario, no, tampoco es para pedir disculpas, no sé qué sentimiento tenés. O aclarar que no es contra Roque la declaración. No, y eso no es contra Roque la aclaración. Por eso no le pido disculpas porque no es contra él. No, yo no puse que Roque no es contra él, no es contra Roque y por la imagen sabía que iba a repercutir y lastimosamente así no tienen que hacer tipo caso, así no dan bolilla al fútbol femenino, porque un montón de chicas estamos todo el día luchando, peleando, tratando también de tener lo nuestro y se enteran que hay fútbol femenino en Paraguay seguro y no sé, la única forma es, y aclaro otra vez, no es contra Roque, es contra todas las personas que nos maltrató por esa goleada nomás. ¿Vos llegaste a jugar en River Plate de la Argentina? Sí, yo jugué en muchos países también, jugué en River Plate, jugué un montón de Copa Libertadores, jugué en Brasil,
y estoy en la selección paraguaya. Y eso nomás, o sea, la gente se pregunta quién es. Y yo no hablo como una aficionada, yo hablo como futbolista profesional. Y repito, no es contra Roque el problema. Es realmente es contra el machismo. Eso nomás. Contra el machismo. Sí, nosotras necesitamos un poquito de apoyo. También. Entiendo. Yo te hablo de apoyo de... Nadie nos dijo, fuerza chicas, ustedes no pudieron entrenar bien por la pandemia, fuerza chicas, esa cancha era diferente, muy rápido, nunca nadie nos dijo eso. Solo eso, al contrario, todo cosa mala, las mujeres no juegan al fútbol, que eso. Y cuando le pasa a los hombres, no, los problemas son cosas de fútbol, ¿entendés? Laura, discúlpame un poco que no quiero, ¿cómo se llama? Sonar grosero ni ser atrevido, ni mucho menos, pero es cierto que inclusive la APF hizo una campaña ahora porque ustedes fueron muy maltratadas, dicen que les trataban de, perdón por la palabra, ¿verdad? Lesbianas, que vayan a cocinar, o sea, es muy duro para cualquiera. Por eso, o sea, imagínate todo lo que nosotros pasamos, lo duro que eso fue para nosotras, para todas las futbolistas. Nosotros, hay un montón de futbolistas paraguayas que están afuera, tenemos una jugadora en el Real Madrid y nadie se entera de eso, o sea, nos maltratan y nos maltratan un montón. Y por eso nomás, realmente fue eso. Y al final la gente sale otra vez. Pero ¿por qué se unió con lo de Roque Santa Cruz? Esa parte es la que no entiendo. ¿O fue porque levantó, este periodista, colega, levantó la frase de Roque y la que vos contestaste? Y sí, porque estaba la foto de Roque en la imagen nomás, pero no era contra Roque. Hubiera cortado ahí la foto de Roque Santa Cruz. No es contra él, es porque nos maltrataron. ¿Vos le respetás a Roque? ¿Te gustaría hablar con Roque? Claro, obvio. ¿Cuántos años vos tenés, Laura? Yo tengo 31. ¿Y dónde estás jugando ahora? Ahora estoy jugando en Solamérica, acá de Paraguay. Yo soy jugadora de San Lorenzo Almagro de la Argentina. Vine a préstamo. Solamérica es uno de los mejores que tiene equipo femenino, por ejemplo, en el fútbol. O sea, es una cosa fútbol masculino y otra cosa fútbol femenino. Tenemos un montón de apoyo y opté en venir a jugar a mi país, a Solamérica. Aquí, y agradecemos al licenciado Óscar Ortega de Arcoiris. Aquí nos dice él que, Laura, tuviste que haber viajado a Turquía para jugar si no fuera por la pandemia. ¿Es así? Sí, yo tendría que estar en Europa. Yo tendría que estar en Hungría y no me dejaron viajar por el tema del COVID. Fui y reboté y vine un montón de veces ahora en enero. Qué bárbaro. Dani, Ariel, muy fuerte, ¿no? Rebotó, dijo, o sea, intentaste entrar varias veces y no pudiste entrar al país, a Hungría. Sí, inclusive viajé y me mandaron otra vez, fui hasta Europa 2 días de viaje y no, es que nos vamos en primera clase también. Estuve en aeropuertos por ahí y me tuve que volver porque necesitaba un montón de papeles, tenía que ser ciudadana ahí de Budapest y un montón de cosas que después con el tiempo ya se cerró el libro de pases cuando pude conseguir todo, entonces por eso me tuve que quedar acá en el país. Acá me están mostrando, gracias Ernesto, me envían un video tuyo, un golazo de chilena. Que vos mejor hiciste... gol del mundo, mejor gol del mundo en el año 2017 femenino. ¿Tu gol fue elegido el mejor del mundo? El mejor gol del mundo, le gané a Martens, a Marta, la mejor jugadora del mundo, estuve compitiendo contra Alice Morgan en las votaciones mundiales. La norteamericana. Sí. ¿En la FIFA te eligieron el mejor gol? Sí. Laura, ¿vos sos la sobrina de Romerito? La sobrina de Romerito. A la pucha, la hija de Toño, hubiéramos empezado por ahí. Sí, es que eso te digo, o sea, las cosas lindas a nosotras normalmente no se saben y las cosas malas enseguida repercuten. Y al final no era algo malo y lo hicieron malo. ¿Me entendés? Era solo para que un poquitito esa discriminación hacia las mujeres futbolistas, nomás que sentimos, y que no solo las jugadoras de la selección sentimos, sino todas las futbolistas paraguayas. Y vos apareciste con Tinelli también en la presentación de los Messi en San Lorenzo, ¿no? Sí, Tinelli es mi presidente, yo firmé contrato con él en San Lorenzo Almagro.
Y es mucha la diferencia económica que hay entre una jugadora del fútbol paraguayo y un futbolista del fútbol paraguayo. Muchísima. Muchísima. Pero gracias a Dios, este año la APF ya empezó a dar contratos profesionales al fútbol femenino. Hay apoyo, hay de parte de la APF, hay apoyo, de parte de los clubes hay apoyo. El tema es la gente de afuera. La verdad, ahora, por ejemplo, canales están pasando en vivo los partidos. O sea, hay un apoyo general de gente que entiende de fútbol. Pero yo te siento a vos como que la palabra es te siento como que con alguna decepción, porque el hincha no les apoya a ustedes, sino que es lo contrario. Así mismo, es eso. Les maltrata, les dice cosas, no, como que, y no es igual con el otro género, con los hombres no es igual. Eso es lo que vos sentís. Ese es el problema. Y tenemos también gente que nos apoya. Tenemos, pero muy poca y no se compara. Y ahora se nota y ahora se ve, ¿verdad? Más aún. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo, mira, estoy totalmente en contra de cualquier tipo de maltrato y más una dama, ¿verdad? Independientemente a que sea una futbolista profesional o lo que sea, pero ahora, Bruno, hasta están televisando en directo los partidos de... Hoy televisaron esta mañana, en Tigo, Cerro Porteño contra Solva, Y el encuentro que jugó ella. Claro. Sí. Eso es importante para ustedes, Laura. Claro, por eso te digo, desde este año se están empezando a televisar los partidos, ya dan contratos profesionales, eso todo de parte de la APF que ahora nos está apoyando muchísimo. Y repito, la APF y los clubes nos apoyan. El tema son las personas nomás de afuera, o sea, nosotros antes de la pandemia teníamos gente que venían a ver nuestros partidos, pero eran, no sé, 100 personas, 200 personas, no se compara como un 35,000 personas en un estadio, ¿verdad? Sí. Y a veces nos duele porque nosotras entrenamos igual que los hombres, nos alimentamos, nos cuidamos, hacemos todo lo mismo y no sé qué hacemos mal, es ser mujeres nomás. Me dice acá el querido Emilio García, que nos distingue con su sintonía, la prensa deportiva también debe hacer un mea culpa. Fue elegida como el mejor gol del mundo y nadie se hizo eco. Debería haber más respaldo para ella. Y tiene razón, Emilio, la verdad que tiene razón, porque primero luego partimos del desconocimiento que tenemos muchos, ¿verdad? De los periodistas deportivos, y deberíamos de acompañar más, porque te cuento, yo por ejemplo tengo una hija de 10 años, ¿verdad? Y a mí no me gustaría que a mi hija le traten así, o si ella es deportista, yo la apoyaría a muerte. Y acá Federico tiene 2 hijas también, Dani tiene su hija. Entonces... Acá, por ejemplo, lo que le escribieron, Bruno, estoy viendo algunas cosas. Bueno, lo más suave de las mujeres no son para el fútbol. Después quieren cobrar lo mismo que los hombres si fueron hasta Japón para que le garchen. Imagínate lo que le escribieron los muchachos. Fue muy fuerte. Y imagínate eso para nosotros también, para nuestra familia, para las propias futbolistas. En general entramos todas y lo único malo que hicimos es jugar al fútbol y ser mujeres. Y gracias a ustedes por la empatía, por dejarme explicar esto, que fue súper malentendido justamente para eso. No es una guerra de hombres contra mujeres. No es un poquitito nomás que nos hace falta. No digo ay, por favor, miren fútbol femenino. Si no quieren, no miren nomás, pero nos hace falta que nos maltraten de esa manera. Bueno, para cerrar, como se trata de Roque, que creo que vamos a compartir, no sé, y si no lo haces, entiendo también, pero yo lo considero un profesional extraordinario a Roque, una excelente persona, un tipo muy correcto. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, y las veces que hemos viajado, inclusive cuando la selección paraguaya, por una decisión colectiva, decidió no hablar con la prensa paraguaya, y ya pasó en la época de Chilaver, ¿verdad, Federico? En el 98.
y después se dio lastimosamente en el 2006. Roque era el único que se iba a hablar con la prensa siempre, ¿verdad? Y esos gestos uno lo valora, ¿verdad? Ahora, si Roque te está escuchando, ¿qué le querés decir públicamente a Roque a través de un medio tan escuchado a nivel país? No, Roque también es mi ídolo, Roque Santa Cruz. ¿Quién no sabe la trayectoria de Roque? Y digo, o sea, para mí tienen cosas buenas y cosas malas esto que pasó. Porque estaba la foto de Roque Santa Cruz, tiene muchísima repercusión y es por él. No, yo quiero decirle que él es un ídolo y yo no inclusive no soy olimpista, pero siempre le voy a respetar a él como futbolista, y ese respeto que yo tengo hacia, y que todos tienen seguro hacia Roque, porque todos le queremos. ¿Quién no le quiere a Roque? Todo lo que hizo por nuestra selección, por el país, bueno, ese respeto que tienen hacia Roque, un poquitito nomás, por favor, hasta el 10%, por lo menos, que no comenten si no les gusta, que tengan hacia nosotras, eso nomás. Y no es que le pido disculpas ni perdón, porque no fue nada contra él, que se entienda, fue contra el machismo y nada más. Única consulta, ¿te arrepentís de cómo publicaste este posteo que generó tanto ruido? Puede ser porque yo publiqué creyendo que todas las futbolistas que me siguen, mis amigas, y ellas entendieron, pero es que eso se hace screenshot y recorre. Me arrepiento de expresarme mal, ¿verdad? Y si tengo que explicar esto en un post, ¿cómo voy a explicar todo lo que le dije? Hey, gente, a nosotros, no. Y que lo voy a hacer igual. Voy a igual hacer un post que explique. Vamos a ver si eso recorre tanto como lo malo también. Probablemente no, pero seguramente los que no te escucharon en esta entrevista podrán tener un panorama más claro de lo que eventualmente quisiste decir con esa historia. Así es, y le agradezco mucho a ustedes, y nada, no fue contra Roque, vuelvo a aclarar. Gracias, Laura, muchos éxitos y salud para vos y tu familia. Bueno, muchas gracias, igualmente. Adiós. Laura Romero, jugadora profesional de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial, y para eso lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí, solo disponible en estaciones Petrosur. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos, que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal en IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000, WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Siempre atento, el gol de Laura, cancha de Nacional fue, de chilena. Golazo fue. Golazo. Pero ese fue, por lo que yo he visto, River femenino, Libertadores 2017. Pero es del mes, hay una organización. Claro. Pero fue Ariel jugando la Copa Libertadores femenina por River, de Argentina. O sea, vos lo que decías, no es de vez. No es de vez, exacto. Claro. No es el Puskás. Hay una Women Soccer United, por lo que le dice, llama el sitio, que elige mensualmente el mejor gol femenino del fútbol femenino. Y del mes de octubre de aquel año que cita Federico, la de Laura fue elegido, o el de Laura fue elegido como el mejor gol. Yo creo que, a ver, muchas veces, y coloco como ejemplo nuestro programa Ver de hace 2 días, y cuando acá debatíamos el tema del fútbol paraguayo, y decía, a veces uno utiliza como disparador algo bien reciente, pero para ir a tocar algo más profundo.
sea, los resultados de esta semana y no cambian nada en relación a lo que es el fútbol paraguayo. Y dijimos en la semana 2 y en la semana 1, cuando había buenos resultados. Cito esto porque creo que acá todos, como gente que maneja redes, que está expuesta, sabemos muchas veces de las intenciones o el famoso cuando vos no lográs lo que eventualmente quisiste decir, o en realidad quisiste decir eso pero pensaste que era para un público más cerrado, y después, como decía Laura, el tema del screenshot, y después se masificó. Como que hay muchos elementos que hacen que este caso haya sido bien particular. El tema de que Roque, el tema de lo que ustedes ya marcaban de la carga del machismo, pero un intento ella, del fútbol femenino que ocurre en todo el mundo. Claro, ella tiene en la mente ya una mente más europeizada, porque en Europa es donde, y Estados Unidos seguramente, ¿verdad?, donde las chicas se preguntan todavía por qué no se iguala, por qué la van a ver 100, 200 personas, cuando en Sudamérica el fútbol femenino no ha aprendido. Tuvimos partido en Europa el año pasado, antes de la pandemia, 50.000 personas en Francia, finales, y me acuerdo que hubo una jugadora española que criticó a Messi y Ronaldo porque ganaban tanto, ¿se acuerdan? Hace poco, hace 3 meses que fue noticia internacional. ¿Quién? También. Una jugadora española. No, jugadora que perdón dijo, que te interrumpa. ¿Por qué tienen que ganar tanto? No, la americana, ¿verdad? Te voy a agregar una médica científica. Sí, ella por cuando estaba el tema del COVID. Sí, cuando estaba ahora. Y estaban todos desesperados por la cuestión de la vacuna. Sí. Y los estudios y el descubrimiento del COVID y cómo subsanar el tema. La científica digo, bueno, ¿y qué nos quieren reclamar nosotros si ustedes le pagan millones de euros a los jugadores y a los científicos ahora no necesitan? Salvador Ica, nuestro distinguido colega, entró en acción en Twitter y explica una cosa que me parece muy interesante, porque después de lo que declaró Laura Romero, dice, no es contra Roque su publicación en su Instagram, es contra la gente que nos maltrató. Por eso no pido disculpas porque no es contra él. Y alguien le dice, 7-0 perdieron contra Japón, un país que se caracteriza por fabricar Toyotas y no por su buen fútbol. No aclares que oscurece. Y Salvador Icar le contesta con mucho respeto y le dice, no es para polemizar, pero Japón ha sido campeón mundial femenino, no solo en mayores, además de olímpico. En varones nunca ganaron más que el torneo asiático de naciones. O sea, que Japón no es un equipucho en fútbol femenino, ¿verdad? Los asiáticos son... Pero a ver, si vamos a hablar por eso, yo entiendo que se es cuidadoso con el tema de algo que quiere avanzar y debe avanzar, como es el caso del fútbol femenino, más porque el fútbol tiene rasgos machistas, pero por donde vayas, y escandalizarnos por eso sería hasta hipócrita, ¿no? A lo que voy nomás es que, por eso la única consulta que le hice a Laura fue porque el posteo en sí da para esa interpretación. Más allá de lo que ella después explicó, por eso cuando dice, capaz voy a hacer un post y le... Yo estoy de acuerdo también, le sugerí que haga estoy de acuerdo que metió la pata ya. O sea, pero ella reconoció. Sí. No, cuando vos le decís el tema de pedirle, no, porque yo no... No, pero ella reconoció cuando vos le preguntaste que el posteo estaba equivocado. O sea, claro, lo que ella dice es, voy a postear, entiéndase, para la gente que no maneja tanto, que ella va a hacer una publicación donde pueda explayarse. Muy machista, ya sos chundis acá. Alguien no entiendo por qué. Está escuchando la 7:30, está escuchando el hilo de la conversación. O sea, por eso no es una cuestión de versus, es una cuestión de a todos en algún momento nos habrá pasado. Mira un poco esta reacción cuando yo quise decir tal cosa. Eso ocurre. Sí pasa. Y si pasa con eventualmente comunicadores que supuestamente manejan mejor el tema del circuito emisor, receptor, canal, contenido, mensaje, puede ocurrir más cuando venían siendo sometidas por esta cuestión del 07 y que generó, yo recuerdo por ejemplo Matías Villasanti en un partido de Cerro portó el brazalete de capitán que decía el hashtag el fútbol no tiene género, entrenamientos de guaraní, de luqueño. Qué lindo sería que Roque se vaya por ejemplo a una práctica y juegue con las chicas, por ejemplo, ¿verdad? Porque
¿Sabes lo que pasa, Bruno? Si vamos a analizar... Ahora está lesionado, pero no sé, en algún momento... No, lo que te decía, comparta, pero yo no sé... O sea, hay que compartir ahora. Yo no sé que Laura... Yo separaría el tema del drama del fútbol femenino con el posteo. Yo no sé que Laura, y voy porque cuando uno conoció a la futbolista, la primera futbolista que yo conocí aquí fue Irma Cuevas, allá por el 98, de Nacional. Ah, mira vos. Cuando uno conoció, sí, era la mejor futbolista de Paraguay, 28 años tenía. De grande ya, en el primer partido de fútbol, el primer campeonato de Paraguay. Y la futbolista, o las futbolistas, estaban mucho más consustanciadas con el fútbol de hombres, ¿se entiende? Yo no sé si para esta chica Roque es un ídolo, como fue para otras chicas. ¿Se entiende lo que yo, no? Ella está más en su mundo, ya más en el fútbol, pero fíjate lo que dice, algo que es impracticable, estoy buscando acá. Alex Morgan, la capitana de Estados Unidos, fue la que pidió que se iguale el contrato de las mujeres al de los hombres y un juez le denegó el pedido. Fue toda una historia. En Estados Unidos había pasado. Está en la corte y es más, la selección estadounidense de fútbol femenino, a lo que decía el oyente, algo también conocemos del fútbol femenino porque seguimos. Imagínate, demandó a la Federación de Estados Unidos de Fútbol pidiendo equidad salarial. Y está eso en disputa y es probable que ganen. Acá me dice... A lo que voy, Bruno, es que yo no sé si para ellas, a diferencia de años atrás, los Messi y Cristianos son tan ídolos como la Alex Morgan y compañía. La de Brasil, ¿cómo se llama? Marta. Bueno, la Marta. Me parece que ellas están ya mucho más fanáticas del fútbol femenino que el masculino. ¿Cómo pasaba antes que las chicas de fútbol femenino se iban a ver los partidos masculinos y los ídolos eran los jugadores que jugaban el fútbol masculino? Dijo ella sin darse cuenta. Yo ahora estoy en Sudamérica que armó un gran equipo con las mujeres a diferencia de los hombres, dijo. Sin darse cuenta, dijo, claro, marcó como que está en Sudamérica, pero Sudamérica armó un gran equipo a diferencia de los hombres. Que... mira, no me Entonces tiene varias particularidades esta chica de 31 años que se expresa muy bien, pero sí creo que faltó un poquito, ¿verdad?, para que se entienda mejor la intención de su post. Sí, por eso, o sea, yo marco, porque creo que hay que diferenciar, porque si no va a quedar Bruno, Federico, Ariel y audiencia. Es como que, no, si vos criticás el post, entras en el grupo de los 500 comentaristas después de la publicación del 7-0. O si vos defendés la intención de la chica, vos estás denostando, vos querés que, espera, 35.000 personas van al clásico, pero querés que vaya 100 personas más a tu... No es, o sea, son dos cosas diferentes. Más allá de que la reacción de Laura fue por lo que venían cargando, y lógicamente tampoco es que había una correlación entre las declaraciones de Santa Cruz y lo que pone Laura, porque también mucha gente habrá dicho, espera, Roque cuando empezaba también, acá Ariel es testigo, Ariel siempre dice, yo jugué contra Roque justamente en las canchas, o sea, voy nomás a lo que se puede dividir las cosas, se puede separar, que el post pudo haber sido, o mejor dicho, la historia, publicación, el screenshot, y ella reconoce, esto yo en realidad era más para mis amigas, ¿cuántas veces vos, con tu entorno, donde manejás códigos que no permiten otra interpretación, puedes decir algo que decir, espera, si esto lo voy a decir al aire, si esto lo voy a decir a un público más grande, voy a tener que adecuar o editar. Buscar las formas. Exactamente, entonces, ahí hay reconocimiento. Entonces, una cosa es lo que fue la historia y la promesa de un eventual post, y después, si queremos, entramos en el tema de la realidad de lo que significa el fútbol femenino, y el fútbol femenino, como decía el oyente, el tema de la autocrítica, en todo sentido, en el mundo del fútbol, y más porque la FIFA ahora, a diferencia de esa época que recordaba Federico, manda dinero para que se invierta en el fútbol femenino. Juanma dice, Corinthians habilitó en el 2019 su estadio para la final del fútbol femenino y hubo mucha gente, creo que 40.000. Gerardo dice, las japonesas juegan a un toque, dice. Bueno, vamos a llegar. Johnny, ¿estás en el circuito vos? Yo he sufrido. ¿Sí? No, sí, señor. Gerardo comentó aquel sudamericano. ¿En la cancha de Fernando Mora? En la cancha de Fernando, claro, vio muchos partidos de fútbol femenino. ¿Vos viste alguna vez ahí uno? Estaba Daisy Castellano. La venezolana que no fue un baile en la final, ¿verdad? ¿Sabes cómo juega ella? No. No, diferente. Pero el tema es que nosotros... Lo de ahora a lo de antes. Pero Federico, vos decís esto y después te va a saltar el que te diga, y vos querés entonces que Castellano gane lo mismo que Santa Cruz. No. O sea, vos podés hablar, porque reitero, ellas están en esa lucha de un reconocimiento que hasta ahora no han tenido. Porque es más,
vos hacés inclusive el juego y por eso me parece muy válido cuando Federico recordaba la época de Cuevas. Era Nacional, UAA y 2 o 3 equipos más y jugaban en empedrados. Yo te digo, a ver, hay deportes, por ejemplo, tenistas que te dicen, no, y en mi época, cuando vienen las Chris Evert, Matías Nablet, recién ahí se rompe si esperaba. La niña tenista decía, no, había sido que yo no tengo que verle a John Borg, a John McEnroe o a Jimmy Connor, sino que empecé a tener mis referentes. Su referente, claro. Sí, entonces, claro. Estupendo, porque de Krieger para adelante comenzó el tema, ¿no? Navratilova y Krieger, porque es una cuestión cultural, Federico. Sí. A ver, nosotros venimos de una época donde en nuestras clases de educación física los varones jugábamos fútbol y la niña era handball, y entonces ese chip viene, no, fútbol es para hombres, ¿cómo vas a jugar vos, mujer, fútbol? O sea, entonces eso es lo que está cambiando y eso es lo que se tiene que aceptar del lado de aquellos que estaban, no, ¿cómo vas a jugar? Andate a la cosa. No, y del otro lado, el desafío de llegar, no te digo a la excelencia de la noche a la mañana, porque eso es imposible, pero ir fomentando y visibilizar, como ocurrió con el partido de la mañana de hoy, a través del canal de los derechos. Bueno, estás en el circuito, Johnny. Sí, señor. ¿Podemos ir a fondo con el tema Olimpia, por favor? ¿Vos querés, tenés una opinión sobre este tema, querés, para que no nos quedes vos ahí un poco colgadito? No, simplemente decir que lo dijo Daniel, cuestión de cultura y de gusto. A mí no me pueden imponer algo si no me gusta. ¿A vos no te gusta el fútbol femenino, Johnny? Y como soy periodista deportivo... No, decí la verdad, Johnny. Periodista futbolero, en este caso, Bruno, tengo la necesidad de ver los partidos. No, pero hablamos de gusto, no de necesidad. Si soy un hincha, me va a costar sentarme frente al televisor y mirar un partido. Pero yo hace años, ustedes son testigos, me encanta el fútbol femenino. Vos no sabés lo apasionante que es, Johnny. Miran por un día un mundial, miran a las jugadoras de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, cómo juegan, las japonesas, cómo juegan, hermano querido. Te digo, te descuidas, juegan mejor que muchísimos equipos de primera división del fútbol paraguayo. Mira lo que te estoy diciendo. Hay que conquistar, y si hay un buen nivel, por supuesto que va a dar gusto sentarte en tu sofá y ver el partido, pero si el nivel no mejora, no pidan audiencia. A eso es lo que yo voy. Creo que este tema, bueno, podría ser ampliado mañana, ¿verdad, Johnny? Con un poco más de tiempo, pero es cierto. Vos, Ariel, mirá si se te da la posibilidad por... ¿Se acuerda que acá generó una polémica? Pero yo debo reconocer que... Cambié mi tu postura, tu visión. Sí, después de ver también así, reconozco que hay talentos en el fútbol femenino que se merecen un lugar, un espacio en este ramo femenino. Hay jugadores más cuando uno ve a Morgan, a Marta, la brasilera, y la verdad que la escandinava en un momento, ¿verdad? Porque ahora también crecieron mucho, pero yo me acuerdo que una vez estaba en Lima hace muchos años, en el aeropuerto de larga escala, y había un mundial de fútbol femenino que estaba pasando los televisores del bar, y jugaba Suecia contra no sé quién, y era un partido realmente un ritmo sensacional. Ahora Francia, por ejemplo, creció mucho, que no estaba, pero era, Dani, las Yankees, las chinas, las escandinavas, ¿verdad? Sí, eran Suecia, la cabeza, Noruega. Sí. No, y después ahora se metió ya, porque Brasil tuvo grandes jugadores, pero a ese nivel difícil, y ahora se metió Francia también bien. Sí. Lo que pasa también, a veces puede polarizar, porque tiene también su carga de movimiento, y a ver, si vos siempre fuiste segregado, aislado, diferenciado, discriminado, claro que es una reacción importante. Megan Rapinoe, la gente va a saber, es justamente, ella es activista, ella tiene una, pareja, mujer, claro, o sea, y ella es la que hace uno de los goles más emblemáticos del último mundial hace 2 años en Francia, donde reventaron rating, donde se llenaron los estadios de Francia. 50.000 personas. Inclusive me acuerdo... Yo me acuerdo que fue en el Saint-Denis de Francia, claro, donde jugó la final. Inclusive recuerdo que acá, justamente los diplomáticos de Estados Unidos e Inglaterra del momento habían hecho una especie de apuesta, porque creo que se cruzaron en semifinales, claro, porque Estados Unidos le gana a Holanda en la final. Y semifinal era Estados Unidos e Inglaterra. Y Estados Unidos gana
ese partido y había una apuesta entre, reitero, el embajador británico acá en el Paraguay y el embajador estadounidense para dimensionar ellos. La atención que le brindaron a tal evento. Claro, o sea, viste que acá cuando dicen, mira, un poco juega y fútbol masculino, decir normal, pero bueno, estamos hablando de dos superpotencias y dos representantes diplomáticos aquí en el país, por ejemplo, utilizaron en redes sociales, y creo que al día siguiente el perdedor tuvo que utilizar la remera del ganador o algo así, pero para dimensionar lo que significa a nivel mundial el fenómeno del fútbol femenino. Y repito, hasta por una cuestión de política, FIFA dijo, si antes del FIFA Gay nosotros éramos 99,9 fútbol masculino y migajas a las mujeres. A ver, Joseph Blatter, por ejemplo, quedó marcado de decir, el fútbol femenino, por ejemplo, tendría que tener el short más ajustado. O sea, de un pensamiento arcaico y que hoy ya no se tolera en ese sentido, a que ahora digan, no, ¿sabes qué? Exagerando un poco, 50-50. Entonces, ese dinero, vos como APF, vos como Conmebol, tenés que justificar al promover a las niñas, el tema de los valores y hacer partidos, y que esos partidos, no es que, fútbol masculino juegan en la Nueva Olla o en el Estadio Defensores del Chaco y el otro lleva ya a jugar en el interior. Taiga te lleva donde querés llegar, mamá te lo da todo. Hoy te toca a vos. En el mes de la madre en Inverfira encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfira en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar e industrial. Llévate un obsequio para mamá, apurate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor. Bueno, aquí, para terminar nomás, Ariel, Bruno, perdón, porque estabas poniendo a Dani, quería decirte un par de cosas también antes del regreso con Johnny. Primero que sí, nos recuerdan aquí que el Empeño salió campeón de la Copa Libertadores de América, equipo paraguayo. Y después se volvió el Empeño Libertad porque es una obligación de todos los equipos de primera tener un equipo de fútbol. Exactamente. Nos dice también un colega que sí, las árbitras son muy buenas, transmitió Mundial Sub-20 de mayores. Un saludo para Carlitos. Y después, históricamente, el soccer practican las mujeres de los colegios. Bueno, y esto me contó, quería decir eso nada más, que mi suegro trabajó mucho con la selección de mujeres, el papá de Marley, y nos contaba que en los colegios más importantes de los 12, 13 años ya van saliendo jugadoras que quieren llegar, y que por alimentación, por capacidad económica, físicamente a los 15 años vuelan. Jessica Martínez es la ídola hoy. Está en el Real Madrid, nada más y nada menos. Bueno, Edgar, tenemos que vender, vamos a fondo, Johnny. Me piden por favor el equipo de Cerro que repitamos, si tenés la grabación, Martín. Después vamos a recordar un poquitito cómo está el panorama de los equipos paraguayos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Gracias, Federico. Y lo que se viene en cuanto al campeonato. ¿Vos estás listo, Ariel, para hacer todos esos repasos? Sí. ¿Está Ariel hoy? Estoy. Bueno, impresionante. Vamos con Johnny, por favor. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores
mejores comercios. Quese con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más. Por eso hasta el 30 de junio, con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Tenemos de Juanma para recordar un poquitito, por favor, en un instante. A ver, Johnny, te escuchamos. Sí, señor. A propósito de Olimpia femenino, el próximo lunes a las 15 juega ante Libertad Limpeño, clásico realmente, en el Colegialito a las 15. ¿Quieren ver el partido por Tigo Sport? El partido entre Olimpia y el conjunto de Libertad Limpeño, el próximo lunes, fecha 2 de la apertura fútbol femenino. El cotejo contra Sol, el domingo, 17:45, Estadio Manuel Ferreira. Arbitraje principal de Juan Gabriel Benítez, asistentes Héctor Medina, Carmelo Candia, el cuarto Julio Quintana, en el bar Fernando López y en el A-bar José Villagra. Soporte árbitro Romney Aquino. Ya en estos partidos aparece en este caso el árbitro soporte. Olimpia para ese encuentro. Sergio Orteman piensa poner un equipo que no fue titular en la Copa Libertadores en Brasil. Aguilar estaría retornando al arco franjeado, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro. Me parece que Sergio va a jugar el campeonato local y va a jugar también en Copa Libertadores de América, porque él en su momento fue campeón con el equipo de Independiente Santa Fe en Bogotá, Colombia. La altura no siente mucho el colombiano, entonces puede ser titular también el próximo jueves en el marco de la Copa Libertadores. Los centrales, Luis Cáceres junto a Saúl Salcedo, o que Saúl juegue por derecha, Cáceres por el sector izquierdo, y como lateral por la zona zurda, Iván Torres o Marcelo Estigarribia. Recordemos, Iván Torres no jugó el campeonato local, el clásico ante Cerro, sí lo hizo a nivel internacional ante el conjunto del Inter de Porto Alegre. En el medio campo aparece candidato Diego Torres, que juegue como volante por derecha, Jordan Santa Cruz, Hugo Quintana, los internos, los marcadores, y por el sector izquierdo puede jugar Néstor Camacho, o en todo caso continuar con Ramón Sosa. Creo que puede ser 45 minutos para Ramón Sosa, 45 para Néstor Camacho por el sector izquierdo. Y adelante, Derlis González, que está totalmente recuperado, ya jugó el clásico, jugó también en Brasil y va a jugar junto a Walter González en la delantera. Otra posibilidad es que Alejandro Silva también aparezca en el 11 franjeado, jugando por la zona derecha, y de esa manera Diego Torres para pasar por el sector izquierdo. Todo esto va a definir mañana Sergio Orteman en la movilización que va a tener el equipo franjeado. Recordemos, Roque está lesionado, ya no juega el campeonato apertura, las 4 fechas que le quedan, y también la Copa Libertadores de América retornaría recién para el inicio del clausura. Estamos aguardando justamente el informe médico que va a sacar Olimpia sobre la situación de Roque Santa Cruz. Poleta también otro lesionado, Alcaraz no va a jugar el campeonato local, creo que lo van a reservar para la Copa Libertadores. El caso de el Pollo Recalde, simplemente descanso, no tiene absolutamente nada, estará seguramente también en la banca de expectativa. Richard Ortiz en la banca de expectativa, Rodrigo Rojas no estará en el 11 titular, Brian Ojeda no puede jugar el campeonato local porque fue expulsado ante Cerro Porteño y estará aguardando el partido por Copa Libertadores el próximo jueves en la altura de La Paz. Olimpia se juega la vida en el campeonato continental. Sí, totalmente. Bueno, Johnny, el partidazo entonces, Olimpia Sol de América, Manuel Ferreira, 17:45, y vamos a hacer el correlato. Vamos a estar con Ariel al instante. ¿Quién va a estar como comentarista ese día? Fabio Martín, para Libertad 12 de octubre en Tuyucá, porque ambos partidos arrancan a las 17:45 y Cerro va a jugar ante Nacional el sábado, mañana a las 20 horas. ¿Algo más, Johnny, que quieras agregar? Brillante decisión del grupo, señor, porque Olimpia, el hincha Olimpia estará atento a Sol, y por supuesto, el hincha Libertad, puntero del campeonato, estará también atento a su partido, así que una gran cobertura. Gracias, Johnny. Hasta luego, señor. Johnny. Señor. Te quiero mucho, Johnny. Igualmente, le aprecio mucho. Johnny, ¿ya comiste?
No. No querés delivery, Johnny. Yo te mando a tu casa. Pasame la dirección. Después del programa. Bueno, gracias, Johnny. Gracias. Adiós. Chao, Johnny. Chao. Muy amable. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrá nuevos caminos. De los creadores de los packs de Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuya frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar de maracuya, combinación natural. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris, Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet cambiate a Claro. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Ariel. Sí. Muchas gracias. Saludos para Rubén Darío de Málaga. Gracias, Wilson. Dice, mi hijo y yo seguimos mucho el fútbol femenino. El equipo del Barcelona contra el Chelsea en la final de la Champions va a ser purete. Nos gusta más que el fútbol de segunda español, dice. Mira vos. Sí, ellos tienen, sí. Sí, el fútbol de segunda. Ariel. Sí. Ariel. Estambul. ¿Quién va a ser el campeón? ¿Pinta que va a ser Libertad? ¿Pinta? Y todo pinta. Camino allanado. Para Libertad. No creo que se aproveche esto después de 4 años. Federico. Yo no puedo predecir quién va a ser el campeón, pero hace 2 semanas en Peligro de Gol preguntábamos por el tema de cuando estaba un poquito más peleada la tableta, decía también Libertad. Y cuando preguntó el lunes pasado después de River, también más, una victoria muy significativa. Hablamos de lo que podía ser el desgaste de Cerro y Olimpia antes de los partidos en Brasil. Imagínense ahora hacer un diagnóstico de lo que es el desgaste de uno que tiene que ir a Venezuela, el otro a La Paz. Entonces hay un estado ideal como para que Libertad primero dependa de sí mismo. Segundo, creo que ya demostró ante River que ese tipo de partidos que antes por ahí lo complicaba, a este equipo parece que no, al menos en esta segunda rueda. Y también coincido que es Libertad el que está con las condiciones como para ser campeón ante el desgaste de Cerro Olimpia y lo que puede ser Libertad, que no tiene copa pero sí tiene un desgaste de enfrentar a los dos grandes justamente mañana y el fin de semana que viene. Para Ariel, Libertad; para Federico, Libertad. ¿Y qué van a hacer si no es campeón Libertad? ¿Qué desbarajuste va a haber en el programa? ¿Por qué? Y porque se le va a enrostrar, la gente va... Y nosotros le dijimos que la conclusión de la mesa que Cerro iba a tener la pelota todo y... es fútbol así, hermano. Dani, ¿quién va a ser campeón? Uno tampoco está cayendo con... certeza. Claro, tampoco uno está hablando de una utopía, ¿verdad? Pero creo que todos pensamos... Pero el camino inclusive es mucho más fácil. Vos tenés el camino de los equipos.
Sí, y aparte el camino, el camino que ya se vio en Cerro Olimpia Cerro, en la Copa fue... No, y están focalizados en Copa Claro, Libertadores. Imagínate vos el tema Olimpia La esta Paz semana fue y lo de terrible. Cerro. Y Cerro Venezuela. Y Cerro Venezuela, No, por duro, eso. duro. Si se da lo que vos preguntás, se va a decir que fue Libertad el que perdió el título. Ah, o sea, hoy tiene ya 3/4 de título No, Libertad. es que la sensación, fíjate ayer cuando Atlético Goianiense empezó a mostrar superioridad, en ningún momento Garnero, que tampoco es que se carece demasiado por hacer cambios muy proactivos. Por ejemplo, no utilizó a los titulares. Pero no, o sea, no es superioridad la Sudamericana, categóricamente. No, ya sé, pero viste que el de ayer te tentaba, porque si ayer Libertad le ganaba a Goianiense, que es el más fuerte del grupo, junto al equipo paraguayo, le sacaba 5 de ventaja y hasta te podía dar el lujo de clasificar 2 fechas antes o decir, mira, yo puedo perder tranquilamente el partido en Brasil y acá asegurar, pero ni siquiera eso lo inmutó. Ni siquiera eso lo inmutó para demostrar lo fijo que están con el tema del torneo local. Mientras que Olimpia y Cerro, el equipo que daba Juanma, el equipo que daba Johnny, muestran las claras que, más allá de que están a 3 puntos, la prioridad pasa por la Copa. Bueno, nos piden bloque de la intermedia también, por favor, que demos la programación. Vos tenés, a ver, ¿cómo están en la Sudamericana, en la Libertadores los equipos? La programación del campeonato, tenés la intermedia, Ariel. ¿Podés hacer un ping-pong con Eva? ¿No tenés? El apellido es muy amplio. Dejemos de Vos te vas a morir. Hombre, si trabajas en un restaurante y te llaman para hacer un delivery, Ariel. ¿Por qué? Anoto cuál es y ya está. No, pues le va a decir al cliente, no demasiado mucho me está pidiendo. No. Yo pedí tiempo todo, Federico. Señor, me espera un ratito, ya enseguida le cumplo con el pedido. No, verá, no, esto ya es. Instagram, ¿ya? Instagram, ¿qué pasó? Instagram, ¿cómo vende? Bueno. Sí. Por todo contento, ¿verdad? Qué lindo. Espectacular. Un combo, si no. Muy bien. Hay que hacer combo, Federico, porque si no los números no cierran. No. Bueno, después la victoria de Always Ready, ayer Sí. por 2-0 frente al Táchira, así está el grupo del Olimpia. Inter y Always Ready con 6. Olimpia y Táchira con 3. Olimpia juega el día jueves a las 20 horas en la altura de La Paz frente al conjunto boliviano. Próxima fecha. Feriado. 14, 15 de mayo. Acaba de salir. ¿Está la programación? Acaba de salir, sí. Sábado 15 de mayo 2021. 17:45 el partido entre Sol América Sportivo Luqueño. Era ese de fondo. Ese mismo sábado, a las 20 horas. ¿Qué hijo de tu madre? 12 de octubre, Guaireña. Domingo 16 de mayo. 17:45. River Plate Cerro Porteño. En la cancha de River. Domingo 16 de mayo, 20 horas. Hay que ver cómo se da este partido, ¿no? Guaraní Libertad. ¡Epa! Domingo a las 20 horas. Y el lunes 17 de mayo a las 18. A las 18 Nacional Olimpia. La próxima fecha. Pero esperamos, Federico. ¿Y qué pasa si hay igualdad de puntos? Y esta ya va a ser la antepenúltima fecha. No. A ver. Sí, pero vos No se puede dar todavía. No, pero si hay inminencia de. ¿Se puede? No, pregunto. se puede. Ponerle que Libertad gana. Libertad gana esta fecha y Cerro y Olimpia pierden sus partidos. 6 puntos. Pero van a quedar 9 todavía en disputa. Sí, pero si se da allí, en esa fecha que acaba de dar, que Libertad vuelve a ganar y pierde en Cerro Olimpia y Nacional, ya Libertad es campeón. No, Sí, si pierde Libertad, y si pierde Libertad y ganan Olimpia y Cerro. El famoso se pone otra vez lindo el campeonato, candente, Claro, rojo vivo. pero no. O que Nacional gane Olimpia, por ejemplo. No, es que por eso, si pierde Cerro, significa que ganó Nacional. Y eso te estoy diciendo, No, sí, claro. pero y bueno, y no va a haber ahí igualdad, van a estar todos pegados otra vez. Pero ya te dije, olvídate el tema de la simultaneidad, porque ahora se programa de acuerdo a la copa que viene. Y para que esta fecha tenemos simultaneidad. Para que la gente sepa, el otro fin de semana, Olimpia y Luqueño, por ejemplo, van a jugar domingo y Cerro 12 de octubre es el único partido que quedó a confirmar. No tiene ni horario, ni tiene fecha hasta ahora.
el otro fin de semana. Estamos hablando del otro sábado, Ariel. Claro. Bueno, quizás le toque la rotación de... Transmisiones por relator. No, del Super Sábado. Otra Bueno, rotación que a ver, el muy agradable hombre de delivery que nos atiende, Ariel. Señor, un ratito, ya tomé nota de sus pedidos, me da un poquito de tiempo, me organizo y ya la envío, ¿está bien? Sí, señor, está bien, está bien. Porque por lo que decís, uno recuerda la época cuando era normal ir a los restaurantes, ¿verdad? Sí. Por esa interacción que tuvieron ustedes, Bruno y Ariel. Salvo que sea así de un local donde vos sabés que está el tipo muy veterano, que se la sabe todas. Uno como comenzar a veces le hace el pedido y si el señor no tiene para anotar, medio que dudas. ¿Será que captó todo lo que...? Porque Sí. después cuando te trae y te... No, pero vos no... ¿Vos sabés qué me pasó una vez a mí? Yo donde Yo soy la me idea voy... uno de que, salvo excepciones, yo quiero que el señor Yo también, tenga yo para- también, yo que anote, ¿verdad? Sí, ¿verdad? yo tengo- Salvo que estés en la Argentina o en Uruguay. Ahí de memoria bueno, señor, ¿qué quiere? No, pero ahí está de- Ta. No, pero si es veterano, si es joven, yo... No. Aunque ¿Sabes qué vaya me pasó a otro una lado. vez? A mí no me pasan cosas increíbles. Yo te juro que estoy para escribir un libro. Me voy a un restaurante de comida china. Y me siento yo, ¿verdad? Mi hija y la señora esposa. Y viene el mozo y yo le mía, dije, ya, de razón, dije yo. Jovencito, ¿verdad? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor? Me dice, y bien, todo tranquilo. Le dije, y puede ser un rollito primavera, un rollito, ¿cómo se llama? ¿Rollito? sí. Tráeme un rollito de entrada. Le dije, ¿qué querés tomar vos, fulana? ¿Qué sé yo? Yo voy a tomar esto. Sí, ya vengo, dice. Se fue y vino 5 minutos después. Vos sabés que venía el tipo con el rollito y la gaseosa y se tropieza el tipo, Gerard. Y 2 de los 4, porque el rollito me viene, un rollito, son 4. Cuatro rollitos, o sea, Claro. un plato de rollito, una bandejita de rollitos. Sí. Sí. Vos le decís, dame una porción de rollito y son 4 rollitos, ¿verdad? 2 ya volaron luego por el piso. Y vos sabés qué hizo el tipo, el muchacho. Te juro que en una... no habrá sido, mira, ni 2 segundos tardó en recoger del piso el rollito. Y te puso a volar. Y después me puso y le dije, hermano, le dije, ¿qué es lo que te pasa? Pensó que No, no le viste. ¿eh? Pensó que no le viste. No, si vio que le estábamos No mirando. lo vas a recoger el piso. Pero recogió el piso así como si, rapidísimo, como esa modelo que se tropieza y se levanta y se va y continúa. Y le dije yo, deja nomás, sí, lleva nomás a traer el rollito y trae otro, le dije, no sabemos si qué hizo, a lo mejor se fue y... pero le por dio eso una lamida, no sé. Pero por eso y le cuando- trajo igual, no sé. Por eso cuando vos, Bruno, le dijiste ayer, mira como mozo te va a morir. Yo prefiero nomás que anote bien. Que anote, Claro, que que diga nomás. anote. No. Ahora, Porque- yo te iba a decir en defensa de ciertos trabajos, Gerardo. Pobre gente. Yo te digo, ¿sabes qué? Le tengo pena a la gente que trabaja en la telefonía celulares, ¿verdad? Porque le llaman los perros y le putean, Gerardo, pero... No, todo tipo de call ¿verdad? center. Call center de las Y está telefonías... bien que sea telefonía porque son las que más No, pero Dani, canalizan ponete la en frustración el que lugar de tenemos esa como gente, no. Y después está pobrecita la gente que te llama. A veces digo, a mí me da pena, No ¿verdad? sale mi canal 15, señorita. Mi canal 15 no está saliendo, señorita. Hubo una previa. ¿Por qué no solucionar? Hay algunos que recurren inclusive al Twitter, Una ¿verdad? previa histórica acá donde el señor pone al aire y fue un gentleman el que le atendió, inclusive le dijo, no, ahí le vamos a poner el HD, no. Para resetear todo el tema. Sí. Después está en El la... partido 12 de octubre del Cerro Porteño, ni me olvido, loco. Yo venía escuchando y diciendo, esto es increíble. Insólito, pues. No, Pero- te llama, ¿cómo se llama? Te llama una señorita o un muchachito para darte la promoción de su telefonía. Sí, no. Y esa gente es maltratada. Vos sabés que no le putean los perros de acuerdo a su Hay humor. una que pica en punta, ¿verdad? ¿Eh? Una Hay empresa que sí, una no, empresa, la gente sabe. ¿verdad? La gente sabe, ¿verdad? Te estoy llamando de... Sí, ¿verdad? Y te dice, no, le decís vos. Hay algunos que ya les cortan, ¿no? Ni hola no le dicen. No, y después Pero vos sabés lo que después es está el tema, psicológica, ¿no? ¿Sabe cuál es el tema también? Eh. Capitán, mi señora trabajó en la cooperativa universitaria, ¿verdad? Ahí también, pues si van pues los dueños de la plata, banco, cooperativa y financiera, más banco y cooperativa, que se van los dueños de la plata
insultar qué pasó con este movimiento y todo eso. Es gente prepotente que insulta y también es una actividad bastante complicada, no solo el call, sino el mano a mano. Claro. No, esa atención al cliente cara a cara es mortal. Sí. Después te voy a decir otro, ¿sabes cuál es el otro terrible trabajo? El de querija, el que te llama para cobrarte tu crédito y vos sí que es lo que sos el enojado, el ofuscado. Señor, Pero eso te ya llama. están bien entrenados, Bruno. Ya saben jugar No, una ya presión. sé que están entrenados. Pues díganle los perros, será. Ellos están para desarrollar la Ariel, presión. vos, Pablo, no sos Carmelito Descalzo. Vos le puteás al que te llama. Yo, ¿sabes qué hago con la telefónica esa que usted estaba mencionando? Sí, Cuando me moroso llaman. que te putea, sí, ese es el punto. Yo le digo directamente, espera un ratito, por favor, discúlpame, yo no estoy interesado, no quiero hacerte perder el tiempo. ¿Está bien? Y le cortás. No, yo le digo que Gracias, estoy- señor, me dice. Yo le digo que estoy manejando también. Estoy manejando, no puedo hablar. Ah, vos le tirás la. Sí, que estoy manejando. que realmente no atiendo más números desconocidos, ¿verdad? Porque parece que está WhatsApp, ¿verdad? Te estoy llamando y tal, pero hay veces que cuando insiste mucho, entonces agarrás, pues. Y ellos tienen toda una historia de la gente a la que le llaman. Y vos estás en tu cama y le decís que estás manejando, pero eso es mentira, Federico. ¿Por No, qué no, eso no, es así? no, Mentira. no, es que generalmente, vos sabés que al salir del programa increíble, después la otra te llaman. O si no, acá mismo, ¿verdad? Te llama la gente, pero. Y después hay gente que te llama, bueno, ya y lo está. peor es que ahora te llaman y te ponen un contestador de vuelta. Vos lo entendés y te ponen. Y vos decís, yo le estás llamando. Y ellos dicen que ellos mismos se van pasando, ¿verdad? Pasando, sí. Pero yo conocí gente que laburaba en la telefonía y, por ejemplo, a las 3 de la madrugada llaman a los muchachos. Algunos no tienen saldo y no se explica por qué no tienen más saldo y llaman a putear. No, una cosa de loco. No, pero eso, y Caure encima. sí, ¿Por qué no me dio más saldo? Me robaron de otra vez. Sí. ¿Por qué no anda mi rooming? Ese también es un tema cuando estaba afuera y tenés que llamar al rooming. Cuando estaba afuera y tenés que llamar al rooming es todo un tema también. Porque te pasa, la pucha, vos estás en un lugar que necesitas sí o sí porque vos pagás tu rooming. Claro. Pero Y hay trabajo. necesitas sí o sí y agarra y te dice, yo le paso con la gente encargada. Si te ponen una cortina, man, en una situación límite, se te va a terminar la batería, no tenés dónde enchufar. Y después te Una iba a cosa de decir loco, otro trabajo, que al final, yo te digo, mira, el limpia vidrio. Ahora ya la gente, viste que perdió la paciencia, la gente no tiene más paciencia para nada. Vos te das cuenta que la tolerancia es cero hoy día en Paraguay, en la mayoría de los casos. ¿Verdad? Sí, pero ¿saben qué sentido te digo? Pero de verde ya te toca No, bocina, antes ¿verdad? que de ver ya Sí. te bocina. ¿Sabes que yo antes me enojaba y me calentaba? ¿Sabes que yo hago ahora? No, ¿Sabes es que muy me peligroso. pongo a un costado y le dejo pasar? Si el tipo está apurado, yo salgo uno más ya. ¿Verdad? Y si es una camioneta, normalmente es un tablón. Si es una camioneta así grande, esos son peligrosísimos. No digo que todos sean así, pero normalmente el que se va anda rápido. Y hay una marca específica, el que maneja ese no está muy bien de su cabeza. Te va a atropellar, vos tenés que salir de su camino. Bueno, entonces a lo que quiero ir es lo siguiente. Lo limpia vidrio, esa gente es rechazada, porque ahora ya no es más que le hacen no, pero espera, Ariel. Bajaron varios cambios. Ahora ya no grandes, es que vos le decís no. ¿Sabes qué hacen los perros? Cuando se hace que empieza a hacerse trabajar su limpia vidrio. Yo también lo hago, sí. Con Pero el si no, agua no se le entiendo, moja hermano. tole y te quiere poner a ese. impresionante. Es mortal. Son muy caraduras. No, pero Ariel, ¿qué preferís? ¿Un ladrón motochorro o un tipo que por lo menos... No, pero te limpie? esto, Bruno. No, yo sé, yo entiendo, Estos muchachos pero... vos le decís que no y te rayan el auto, vos no te das cuenta. No, No, yo sé, hay mira que violentos y hay gente que no. Hay lugares hacia la autopista y hacia la Trachaco. Los limpiavidrios se bajan de la moto, hermano. ¿Se entiende lo que digo? Son los lugares, los limpiavidrios más peligrosos están hacia la Trachaco y hacia la autopista. Pero Yo conozco un limpiavidrio súper educado y decente. Yo cada vez que le encuentro le doy Cacique y Fernando de la Mora. No, y ¿sabes qué? El semáforo, ¿Dónde está el viaducto? bueno, y el semáforo que está cerca de tu casa, donde está la plaza, donde doblamos todo. Ahí también hay dos tipos muy educados. Y Cacique Fernando de la Mora, un señor grande. Sí, adulto ya. El señor... Pues parece chileno o argentino, sí, ¿no? te da ganas lo de... La otra me pasó el domingo. El domingo, él agarra y te dice, y si no querés, todo bien. Claro, pues respetuoso, tipo. Te compra eso. No, eso te compra. Pero hubo un proyecto que no se aplicó también porque de inserción laboral de los limpiavidrios, pues se acordarán de esta ordenanza municipal, porque hasta ahora creo que sigue en vigencia, de la prohibición de limpiavidrios en Asunción. Y se involucraron grandes supermercados, empresas para darle oportunidad laboral a esa gente. Pero esa gente después no quiso, Bruno,
cumplir, ser disciplinada, cumplir un determinado horario, Claro. prefiere el trabajo informal. Entonces también de ese lado es complicado, a veces es complicada nuestra gente. Bueno, ¿tenés preparado todo, señor Ariel? Sí, ya dije lo de Olimpia, la ¿Eh? No, situación... no me vayan a tratar si ya como el pedido de delivery, ya te apunté ya eso, Claro, señor. Vamos a eso probar. ya está, eso ya Hacemos está. sonar delivery. ¿Cuál sería tu Lomi Ariel? Sí. ¿Eh? Después te dice, repasamos su pedido, señor. No, ¿cómo va a ser? Jamón y queso, y vos jamás le pediste que para jamón y queso. No. Cuando te dice, repasamos su pedido, te dice. No, espera, ¿cómo sería? Lomitería Sepulturero. No, cambio de segundo, era muy feo. ¿Eh? A nadie le iba a vender. ¿Quién me va a querer comer en un... Lomitería Ariel Julián. Algo así. Churrasquito, Ariel Julián, el nombre de Bazar Novedades, famoso de Novedades, Ariel Julián. Espera, vamos a hacer el delivery, espera. Sí. Espera. Hola. Buenas, ¿qué tal? Sí, no, voy a decir Ariel, vos No, tenés primero tenés que decir el nombre del negocio, pues. ¿Cómo me vas a decir? Hola, ¿qué tal? Mira, vos no sos mi amigo. vamos a No, espera, dale. ¿Romitería 730? No, ya la involucra. Bueno, ¿sabes por qué es ficticio? Cambiar otra vez el nombre, dale. Vamos otra vez, dale. Hola. Lomitería AJ, buenas noches. ¿Cómo? ¿Lomitería? J. Mis iniciales. Sí, Lomitería Jora. Sí, J. Ahora va a terminar acá, no sé, Don Manique. Señor, Sí. ¿me puede por favor pasar? Quiero el menú de el resumen de la Copa Libertadores, cómo está el grupo de Cerro, el de Olimpia, Copa Sudamericana, cómo está el resumen de 12 de octubre, Libertad y River. Si tienen la programación del campeonato, cómo están las posiciones, tabla del descenso y la programación de la próxima fecha. ¿Me puede repetir el pedido, por favor? Un pedido más largo, Con hermano. mucho gusto, señor, pero permítame registrar todo de tal forma que podamos ser eficaces en el cumplimiento del pedido. Te parece policía. Dale, vamos con el delivery. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos unen, la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, es jugar legal, Arecobrata Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Hola. Yo no te voy a entender. Sí. Bueno, espera. Vamos a probar otra vez. Bueno, espera. ¿Quién de rock? Federico, no
Venecia, el No, quinto. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595212891.000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Quinto de Rock. Sí, buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. No, un delivery nomás. Parece que hay un nuevo producto en su quincho del rock. Sí, sí, tenemos, te refería a Laura Romero Jara. Sí, sí, sí. El lista. Sí. Laura Romero Jara, sí, sí. ¿Escribió sí. algo, señor? Sí, sí, escribió, pues más o menos se playó lo mismo que dijo hoy al mediodía en el Cardinal Deportivo. Ah, ya. Te pasamos a leer. Laura Romero Jara, Instagram. No fue contra Roque. Roque es un ídolo, se malinterpretó. A nosotros nos maltrataron muchísimo cuando perdimos 7-0 contra Japón con la selección paraguaya. Y cuando los hombres pierden, siempre es culpa de la cancha o del estado físico. Los que siguen el fútbol femenino van a entender. A nosotros nos dijeron cosas horribles por perder. Nadie nos preguntó qué pasó y ellos pueden decir libremente lo que quieren. Es eso. Se nota más el machismo aún. Nadie ofendió al fútbol masculino como a nosotras. Y no es contra el fútbol masculino tampoco, que se entienda. Es contra la gente que no nos apoya por ser mujeres. Si no le gusta el fútbol femenino, no hacía falta que... Y ahí ya no sale más la fotografía que puso en el Instagram. Pero ella pone, como habíamos dicho acá, ella pone en su historia, pero también utiliza ese fondo como foto y abajo escribe el posteo. O sea, hace lo que en esta charla que tuvimos con ella se le había recomendado, ¿verdad? Para aclarar, y ya en la aclaración, lógicamente la reacción, por lo menos en el Instagram, es diferente en relación a lo que había ocurrido en el Twitter cuando se hizo el screenshot, se hizo la captura. El famoso le cruzó, ¿verdad? Se le cruzó en el Twitter, y ella insiste con el tema, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con mucha gente en el Twitter que escribe que a los jugadores, lo que le dijeron los jugadores. En la cuenta frascado.com puso vallas de todo inútiles. Claro, pero ahí vamos el tema del género. Claro. Sí. No. O sea, Ojo que yo fui el mismo que dije que fueron cosas soeces, horribles lo que le escribieron las chicas. Por supuesto, ni comparación. Pero digo nomás que el atleta masculino también está expuesto a muchas cosas feas dentro de las redes sociales. Cumplimos ya con todos los patrocinantes, Ariel. Bueno, la llave de Cerro Porteño después del empate entre La Guaira y el América 0-0 anoche. El cuadro en cuanto a la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Atlético Mineiro con 7, Cerro Porteño 4, La Guaira 3 y América 1. Cerro juega el miércoles en Caracas frente al equipo de La Guaira a partir de las 20 horas. En cuanto a Copa Sudamericana, después de la derrota de Libertad 2-1 frente al equipo de Goianiense, este grupo F quedó de la siguiente manera, con Goianiense puntero 7 puntos, Libertad 6, Newell's 4 y Palestino 0. El próximo jueves Libertad va a recibir a Newell's en la continuidad de la llave F. Vayamos a la llave del 12 de octubre, que empató anoche 1-1 con San Lorenzo. 12 de octubre 5, Huachipato 5, Rosario 4 y San Lorenzo 1. 12 recibe el jueves también en Villa Ariza al cuadro de Huachipato de Chile. Después de la caída de River anoche en el campeón del siglo 3-0 frente a Peñarol, la llave E quedó así: Peñarol 9, Corinthians 4, River 4, Sport Huancayo 0. River juega también el jueves 20-30 horas aquí en nuestro país frente al cuadro peruano.
Así está esta llave. Vayamos ahora a lo que tiene que ver con la programación de esta 15ª fecha del campeonato, que se abre mañana con este juego. Luqueño frente a Guaraní en el Feliciano Cáceres, 17:45, Cerro Porteño Nacional en el Estadio La Nueva Olla, a las 20 horas, el día domingo, 2 partidos en simultáneo. Olimpia Sol de América en el Manuel Ferreira a las 17:45, al igual que Libertad, 12 de octubre, en el EOS en el mismo horario. Y más tarde, siempre estamos hablando el día domingo, Guaireña jugará frente a River a las 20 en el Parque del Guairá. Gracias, Ariel, muy amable. Cumplimos el delivery. Sí, señor. Un día como hoy, 7 de mayo, 1983, nacía Julio Dos Santos, segundo máximo goleador del club detrás de Virgilio Ferreira. 2006, Zinedine Zidane jugó su último partido con el Real Madrid. 2019, Liverpool goleaba 4-0 en Anfield al Barcelona para remontar la serie y llegar a la final de la Champions League. En la ida había caído 3-0 en el Nou Camp. 1946, Ariel, en Japón se funda la compañía Sony con 20 empleados. 2010 para vos, Chun, señor Chan, Shakira lanzaba Waka Waka como sencillo oficial de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Qué grande Shakira. Vos sabés que la otra vez me enteré que Shakira quería participar en... ¿te acuerdas de los